como que sea así como espontáneo. Cuando queráis, en cualquier minuto. Está bien, no, está bien. Oye, pero a propósito de nada, yo no nunca supe más de... Te mandé suerte para el martes pasado con los Salinas y nunca supe más. Oye, mira, qué bueno que te acordáis. Justo andaba así a la pasada, solo quería mostrar un par de fotos. Esto es lo más, Ay, esto es lo más grosero, pero es que mira, mira, estar en un escenario con Horacio Salini y con Camilo O sea, Salinas. esa cuestión podéis venderla fuera de Chile, como que fuera el cantante tú. sí, po, salvajes. De hecho, Soy, es el cantante, po. soy el cantante, mira que está lindo. No, salió la raja. Mira, mira, olvídate, No, mira. mira, ¿viste? Esto es para sacarle pica al Fernando en todo caso. No, No, pero oye, esto oye, saca pica. yo soy piola en materia musical. Tranquilo. Fernando, Mm. mira, ese trío que tú ves ahí en escena, si tú lo deseas, puede ser un cuarteto. No, 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 no. Oye, ya, si esto Déjame, 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 déjame grabar mis canciones solito nomás y pero dárselas a mi sí. hija para que cuando me entierren las toquen todas. Ya, pero tú cachai que el espectáculo que hicimos, esto porque nos llevaron la música, es la gracia, digamos, política o análisis, o no sé cómo llamarlo, pero en el fondo provocaciones, como las que, perdón, nosotros tres hacemos, Sí. y varios más, y ellos tocan. La gente va por la música, pero uno igual se sube al escenario y dice sus cosas. Imagínate, estuviéramos ahí, Fernando, deberíais pensarlo. Deberíais pensarlo. Oye, pero igual el nombre hay que cambiarlo, porque trae reminiscencias de derrotas importantes en las cuales, claro, lo que quedó fue la ¿Cuál es el música. nombre? ¿Cuál es el nombre? Es que tiene un nombre genérico el espectáculo, esta es la segunda vez que lo hacemos, que es Pero no se llevaron la música, que es de hecho es un poema, el término de un poema de Galeano, que es bien interesante, con esta idea de que se pueden llevar todo, pero finalmente no se llevan la música. Pero este espectáculo lo hicimos especialmente y se llamó, porque fue por única vez, 4 de septiembre 70-22. Sí, po. Entonces, estuvo Pero, bonito, ¿ah? ¿Eh? y capaz que se lleven todo, pero no dejen la música. Por lo menos. Pues. Bueno, pues sí, por eso somos Eso de puede ser, izquierda. eso puede ser. Nosotros solo les podemos decir que el fin de semana, cuando presentamos privadamente la encuesta, eh, partimos con la canción de Luis Miguel, Miénteme. Y no, pero no mentimos, pues. Sí, ese fue el tema. Ese fue el problema, Ese fue el pero problema. La gente quería que le mintiéramos, pero la cosa nuestra no miente. Oye, ya, solo comento, mostré esas fotos un poco para darme color, lo reconozco, pero más para agradecer a Camilo Salinas y fundamentalmente a Horacio Salinas de dejarse llevar en este juego musical que estuvo re bonito. Y qué bueno, si por ahí alguien se interesa, alguna corporación de cultura, alguna municipalidad, nos contacta nomás porque Horacio, al final, el maestro dijo que se repita. Y si Horacio Salinas dice eso, uno tiene que asegurarse que eso se repita. Me muy parece. bien. Oye, solo quiero avisar muy rápidamente, estamos los tres, la semana pasada partimos así, estábamos esperando que llegara la Ale, pero esta vez no va a llegar la Ale. Así es. Le dijimos, quinta amarilla, carrera suspensión, y sumamos, ¿Y fuimos al bar. cuántas, Bueno, y qué pero amarilla es esta? No, ella no es amarilla, no, pues tarjeta amarilla, pues recibió tarjeta Sí, por amarilla. eso te digo, pero pero ¿cuántas lleva? qué tarjeta ¿Cuántas amarilla lleva? es esta, po? ¿Qué número es? Era la quinta, ¿Ya la era la carrera de quinta? suspensión. No, no, llevamos cinco. ¿Cómo va a llevar cinco? No sé, ya La no, la primera, gente no, va a la estar... primera del primer día fue Sí, Sí, ya sabemos qué fue. sí. No, si al menos La tenía otra una fue la amarilla, del al menos tenía flamenco. una amarilla. La otra fue la del flamenco y esta es la Esa tercera. Ya no digáis, porque después la Faltan. gente se enoja. Ya, nosotros también tenemos amarillas, lo que pasa es que no las hacemos públicas. No, ya, Hombre, hablando en serio, claro. nos avisó hace un par de horas atrás, nos escribió la Ale, tuvo una situación con una muy amiga de ella, que está pasando por una situación compleja, una situación de duelo, así que puso toda la energía ahí. Sin embargo, Está bien. Sí, sí, así que siempre, siempre tiene que haber espacio para las Por sí, supuesto, excepciones, po. sí, exactamente, para por el amor supuesto. y para toda la cosa, para los Si cariños de amigos. si esta cuestión no es el mundo feliz de Huxley, pues, weón, no. Exactamente. Pero solo quiero decir que espérate, déjame leer igual el WhatsApp, porque bueno, conversamos un ratito ahí con todo esto, pero como es, no quiero calificarla, pero dijo, gracias, porfa, excúsame con la audiencia, que mi ausencia es por luto, o sea, me permitió que lo dijera, y no porque se me aconchen los meados. Igual puso, hasta en este momento lo puso igual.
Grande, no, la queremos a la Ale por la chucha madre. Además que hizo una columna, no sé si la vieron, en el Uno al Día, Sí. Sí, yo la vi. que la subió ayer y que está buena, a mí me gusta, es interesante el debate que propone, que de repente sale incluso, yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que plantea, digamos, pero me parece muy interesante porque sí es verdad que se generan de repente en esta dinámica, incluso interna, esta como evaluación, porque hay varias cosas, el tema, digamos, de muchas veces las maneras distintas de medir a las mujeres en algunas cosas, también, ya más allá del tema de género, en el fondo la interacción en grupos más amplios, un poco lo de las redes sociales. Yo ahí donde le digo a Dale, ¿para qué miráis? ¿Para qué leí? Ella sí, lo gusta y lo explicita, está bien, es una opción. Pero es loco, ese es un tema. Bueno, Fernando, por de pronto, tú, por ejemplo, el Twitter lo cerraste, por ejemplo. No cerré. Sí, voy a tener que hacer una explicación porque hay un fake news conmigo en Twitter hoy día que además se va a reír Alberto, que no le voy a advertir nada de qué se trata, pero es que No lo vi. encontré una ofensa ya asquerosa, weón. Si es que vayas a adulterar una cuenta y te vaya a hacer pasar por mí, por lo menos di algo que calce más Que o menos con lo calce. que uno puede pensar, po, weón. No, Pero güey. aquí hay una cosa que tiene que ver con la definición de la política que nunca en mi vida diría una cosa como esa. Pero bueno, ahí ya la voy a decir al principio, ahí para... Ya. Ah, Así pero que hay una cuenta, se hizo una cuenta. alguien hizo una cuenta, pero además la hace torpe. En vez de poner arroba Fernando Paulsen, pone el gato Fernando Paulsen. Ya. ¿Cachai? O sea, inventa una weá como si yo fuera retuiteado. ¿Me entendí? Ah, Diciendo, puta, perfecto. bueno, ya se los voy a contar. Y te escribieron por interno y te dijeron, Fernando. Te No, pues alertaron. me llama la más facha de mi familia, que es mi ex mujer, pues, weón. Y me dice, weón, volviste a Twitter con este Twitter. Y yo dije, Paula, pero por favor, ¿cómo voy a volver a Twitter con una cuenta que no existe, con un gato en vez de la arroba, con mayúsculas donde yo no tengo mayúsculas? Mírate las cosas mías. Pero además, dije yo, bueno, eso no tendría por qué saberlo ella. Hay una parte ahí que yo encuentro absolutamente eh, casi ofensiva Ya, para tratar de impersonarme. ya. Está bien. Bueno, así le pasa así le pasa a los famosos, pues si pero si es de verdad eso que pasa, pues, pero es una mierda, pues, porque No, pero efectivamente. el gallo que hizo la fake, en este caso, es un gallo que vota a prueba. ¿Ah? Y me hace a mí hacer una arenga en ese sentido, digamos. ¿Sí? No, no es un weón del rechazo, no, es un weón del apruebo, pero Ah, imbécil a cagarse. o sea, y está en ese contexto, además, en el contexto de lo que está pasando ahora. Obvio, por Sí, supuesto. Ya se los voy a decir ya, ya, echando ahí para que se rían un poco. Bueno. ya, está bien. Oye, ¿cómo han estado estos días? Bien, ¿ya estamos al aire ya o no? Sí, Sí, estamos al aire. Ah, ya. sí, Estamos al aire. Estamos al aire. sí, po. Bien, Fernando, no, que bien, aquí bien. siempre estamos al aire. Ay, ay. No, yo. Vos, pues, el más aireado. No, me refiero que yo siempre, si te tienes que escuchar, pues entra y yo el tiro pongo grabar, pues. Ya, ok, estamos Ya, listos entonces. ya, perfecto. Estamos listos. Estamos tan grabados como el gobierno con la PDI. Ahí tenemos, ¿Qué, ahí tenemos qué, temas. qué cosa? ¿Ah? Bueno, Sí. entonces déjame decir esta cosa. A mí me han amenazado por Twitter, me han hecho todo tipo de situaciones por Twitter, pero nunca nadie había falsificado una cuenta mía para decir algo que, para serte franco, son de estas cosas medias, si tú quieres, exquisitas, ¿ah? Que uno puede decir cualquier cosa y está bien, una cuenta fake. Yo me retiré de Twitter y ya lo expliqué por qué y todo. Y aparece esta cuenta, me llama mi mujer y me dice, oye, ¿es verdad que volviste a Twitter con esto? Y yo le digo, no, mira la cuenta, si la cuenta es indudablemente falsa, una foto donde yo parezco galán de Hollywood de los años 30, repito, en vez de arroba Fernando Paulsen, todo en minúscula, es un gato Fernando Paulsen con mayúscula, o sea, no tiene nada que ver. Y además, ahí entro en la materia, y Alberto va a ver eh, cómo comentas esto. Eh, Dice una cosa en un momento dado, qué sé yo, como dijo Fernando Paulsen, dice no sé cuánto, ¿qué te,
hay que votar a prueba, etcétera, etcétera, y sale una frase y dice, es ahora o nunca. Mira, yo puedo entender una hora o nunca en una final de la Copa Mundial cuando en el minuto 92 te dan un penal, van empatando 0-0 y tú puedes, qué sé yo, definir de que es probablemente para un equipo que llegó, pero milagrosamente a la final, ahora o nunca. Pero en política, por definición, nunca es ahora o nunca. O sea, yo encontré ofensivo que pareciera que no hayan escuchado nunca, jamás en la vida, hablar y comentar en espacios como este y en los de la tele. Por definición, en política, nunca tú puedes señalar de que las cosas son ahora o nunca. La política tiene la característica fundamental de ser capaz de replicarse y de estar en situaciones muchas veces donde tú puedes evaluar algo que tuvo una situación aquí y allá. Jamás se me ocurriría decir una cosa tan burda como ahora o nunca, como si estuviéramos en una guerra, que es distinto, donde eventualmente tú tienes en un momento dado situaciones donde la diferencia está entre si mueres o sigues viviendo, pero no en una situación. La política, por definición, y esa es una de las gracias de la política, tiene mutaciones, tiene cambios, tiene gente que cambia de opinión, gente que ve las cosas de una manera distinta 10 años después, se replican los mismos casos casi en las mismas formas. Cuando pasan 2 décadas se escriben libros diciendo, oye, esta situación que estamos viviendo es bien parecida a la que pasó en 1912. Nunca, jamás podría yo colocar en un Twitter una cosa tan absolutamente irracional como en una votación política, esto es ahora o nunca. Así es que pero esa, fíjate, si alguien se la compró mal. a la basura. Sí. Fíjate, Fernando, que es una... O sea, ahí tengo dos cosas que me gustaría decir. Una es que es bien importante dar cuenta de eso que, que Hegel llamaba la astucia de la historia, ¿no? Que efectivamente uno muchas veces, de hecho, yo creo que eh, en la izquierda muchas personas lo pensaron, cuando gana Sebastián Piñera por segunda vez, dijeron, o sea, se fue todo al carajo, todo el proceso que venía arrastrándose desde 2011, qué sé yo, y viene el gobierno de Piñera. Y el gobierno de Piñera lo único que significó para efectos prácticos fue profundizar ese proceso a niveles impensados que probablemente ningún gobierno de izquierda podría haber llevado a cabo. Por lo visto, además, es bien evidente a esta altura. Entonces, claro, la astucia de la historia es una cosa que uno nunca tiene que dejar de lado. No lo pudo dejar de lado, le habría gustado, porque la astucia de la historia y la ironía de la historia eran cosas que a Hegel no le gustaban mucho, porque no hacían que su esquema no funcionara en algunos momentos. Era una hipótesis ad hoc, digámoslo así. Entonces, pero efectivamente es algo que ocurre. Ahora, lo segundo es lo que acabas de decir respecto al todo o nada. Y ese es un síndrome de la izquierda, es un síndrome de la izquierda, que nunca se dan cuenta que cuando dicen que es, por ejemplo, patria o muerte, ¿ya? Entonces, cuando tú dices, esta constitución será feminista o no será, ¿ya? Cuando tú dices todo ese tipo de frases, el, el único factor que se activa es el contrario. Es el contrario. Es la muerte. Porque las cosas nunca pueden ser absolutas. Nunca en la sociedad va a ocurrir que lo que sea exactamente lo que tú estás esperando. De hecho, eso es súper patriarcal. Claro, además, claro, es como aquí tiramos la línea, ¿ya? Y tú prestaste el cuerpo, pero el semen fundador, ¿ya? De la forma es otro. Bueno, resulta que no es así porque la hibridación es parte del proceso, porque es mucho más complejo, porque no ocurrirá así. Entonces, cuando tú dices eso, lo único que estás invitando generosamente es a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, ¿será feminista o no será? Ah, bueno, entonces la historia te mira y te dice, bueno, capaz que no sea. Claro, en una de esas. Claro, En una de esas no va a ser, pues no va a entonces. ser, lógico.
Entonces hay que No, tener cuidado porque efectivamente son cosas que no, pero normalmente yo no reconozco que a aportan mí, mucho. yo reconozco que me piqué un poco, yo dije, oye, Porque eres picota, vos. no, yo no soy tan picota, no, Ok. no, poquito, de repente, poquito, pero no tanto, no tanto. No, lo que dije, pues, ¿cómo alguien puede tratar de alguna manera, adulterar una cuenta poniendo palabras que son tan difíciles? Cualquier persona que me siga de cerca no podría entender una cosa O así. sea, Yo más, demórate un poco más para hacer la falsedad, exacto, o digamos. sea, Claro. yo, por ejemplo, lo que yo sí he estado diciendo, y es verdad, yo creo que va a haber mucha gente, si gana el rechazo, va a haber mucha gente que, y lo digo y lo he dicho hasta la saciedad, legítimamente va a decir, perdón, lo que corresponde es lo que estaba contemplado desde el principio, que volvamos a la constitución vigente del 80 modificada el 2005. Eso, y lo van a decir muchas personas con toda legitimidad. Y van a haber montones que en una de esas plantearon, sí, quizás está funada ya la constitución del 80 y habría que buscar otra cosa, que van a recapacitar y van a decir, oye, ya que se ganó, sigamos en este proceso. Pero esa es una cosa totalmente distinta a lo que yo planteé la única vez que he hablado de esto, porque yo dije, van a haber personas que eventualmente van a desconocer los compromisos y por eso yo decía, eh, ojalá que los compromisos se puedan establecer antes de la votación Mm. en ese sentido. Porque la gente cambia, la gente muta y para los dos lados con la victoria o derrota que se tiene en las urnas. Y por eso siempre he contado el chiste este de el gallo que lo entrevistan cuando va saliendo de comprar un, un, eh, un número de la lotería. Y le dicen, oye, ¿y usted, si es que gana la lotería, qué va a hacer? Ah, le voy a dar de plata a mis primos que están muy mal, a todos los pobres que están aquí en esto, acá, allá, y le voy a comprar no sé, dar una donación a las hermanitas descalzas, ya una cosita acá, allá. Bueno, eso es antes de que ganes el premio. Si la pregunta que hay que hacerle es cuando tú el premio lo tienes. Claro. Cuando tú el premio los tienes, de repente se olvida de las hermanitas descalzas, pues, bueno, y se olvida de la familia y del primo. ¿Eh? Y eso es natural que pase, pero de ahí a plantear que para que gane el apruebo, esta es la única y forma definitiva de definirlo, me parece una ridiculez absoluta. Eh, Pueden haber, de hecho, y tú estabas ahí muy cercanamente, Alberto, cuando se desahucia el intento de constitución de la presidenta Bachelet, en Mm. gran medida al interior de su propio gobierno, en un boicot que le hicieron básicamente a Mm. la presidenta Bachelet. Yo no me recuerdo de nadie con dos dedos de frente que haya dicho, oye, esto se aniquiló y funó y se acabó para siempre, porque si no lo puede hacer la presidenta Bachelet con este gobierno tan amplio, ya no se puede hacer. Y mira, ahí estábamos, en la forma más impensada, vuelve a reproducirse el fenómeno algunos años más tarde y estamos a punto de votar por eso. No, y con y con mucha más Y profundidad. con mucha más Entonces, profundidad. Sí. oye, acabo de ver que por lo menos hace una hora, una cosa así, murió Gorbachev. Gorbachev. Ah, sí, Sí. mira. Y, Oh. El y señor de no las puedo pizzas. evitar, y no puedo evitar plantear la pregunta de ¿quién va a ir al funeral? ¿Los de acá, los de allá? Porque Oye, Fíjate pero que espérate, ¿murió en Moscú? no sé en qué ciudad murió. ¿Pero estaba Vi, viviendo en Rusia o no? no que yo sepa, no, no, no. No, ahora Gorbachev voy a averiguar. Gorbachev para los más, si tú quieres, para los más integristas históricos de soviético, a todas luces fue casi un traidor. Po. Así es, así es. O sea, él es el que hace el negocio con Reagan, él es el Sí. que de alguna manera acepta lo que sucede a partir del 92 y se cae la muralla y todo lo que estamos viendo ahora, entiéndeme, en un país que hasta hace nada era el epítome del comunismo y que hoy día tiene al Partido Comunista de oposición y no puede Mm. sacar más del 5% de los votos. Sí, Moscú. Moscú. Moscú, Oh, estaba en wow. Moscú.
no va a morir nadie, po. Nadie. Nadie, nadie, O sea, pero, para ser claro, nadie. nadie, ¿ya? O sea, no sé, qué sé yo, Maduro, qué sé yo. No, pero no hay nadie, No, No, no hay nadie. nadie, no. nadie. No, además que no es que no tiene sentido que vaya alguien. Ese es el punto de cómo quedó parado él en la historia. Quedó parado, porque además, efectivamente, es inclasificable. O sea, uno nunca entiende si lo que hizo al final del camino fue que él efectivamente ya quería que se liberara todo el proceso. Si todo indica que no, porque él era un tipo muy de partido, de historia de partido. Si lo que él hizo fue una torpeza permanente, gigante, que era una cosa así descomunal, que terminó con esas declaraciones espantosas de cuando el Pacto de Varsovia se cae, dice, no, pasamos del Pacto de Varsovia a la doctrina Sinatra, cada uno lo hace a su manera. Sí, O no hay sea, way. decir esas cosas, que no ya, pero ya, no puedes hacerlo. Después se va y hace publicidad con Pizza Hut y eh, con Louis Vuitton, creo que hace también. O sea, tú dices, ya, pero esto es la confusión total. Entonces, la verdad es que es una biografía muy extraña de esos momentos en la historia, bueno, que obviamente facilitan el surgimiento de estas personalidades eh, extravagante. Y luego tuvieron, después de Gorbachev a Yeltsin, que también fue un personaje que parte muy sólido y termina destruido buscando un nombre cualquiera para poner, que ponen a Putin y ya sabemos lo que viene después. Hay que hacerle la No, siguiente pregunta, hay que hacer la siguiente pregunta a Raúl Sor. Hay que preguntarle, y es una pregunta que cualquiera puede hacer y la vamos a dilucidar en un par de días más, es ¿qué jugada? hoy día probablemente lo voy a tener en la noche discutiendo, va a llevar de análisis internacional probablemente la Evidente. figura y trayectoria de Gorbachev. Bueno, y la pregunta que yo me hago en el contexto además de la guerra es ¿qué hace Putin? O sea, ¿cuál es la jugada completa? No tengo claro cómo reacomoda odios, cariños, cercanías y lejanías y cómo lo ve como una oportunidad. Primero trata de despejar cualquier pasivo de la muerte de Gorbachev y cómo lo transforma en activo. Me imagino que esa jugada está interesante de No mirar, lo va a atacar, no lo va a hacer, no, ¿no? no, no va a recoger ningún resto de eso. No Ahora, sé. yo no sé Yo le porque preguntaría a Sor. Porque Putin para todos los efectos prácticos es conservador. Sí. Él no No, es sí, una está persona bien, pero que Gorbachev está muerto, por eso me refiero, si tengo claro que ni una está cercanía. bien, pero desde el punto de vista de, si tú quieres, el espectro político, Gorbachev inició un camino de la Unión Soviética hacia la salida férrea del estalinismo clásico. Mm. Claro, pero era occidentalizante y Sí, Putin está hoy día justo al otro lado. O sea, de hecho, hay una cosa que es bien interesante de este proceso eso es en verdad. Rusia y es que Rusia hoy está más lejos de Occidente que con el zarismo previo al partido Sí, bolchevique sí. y que con el surgimiento de la Unión Soviética. O sea, está más lejos de Occidente. Ahora, los muertos no hablan. Yo insisto, yo miraría con atención, no digo que le vaya a hacer el funeral de Estado ni que lo eleve, pero lo que digo No, es que es los que ¿sabes muertos lo que no pasa? hablan. Pero es que Putin tiene muy claro una cosa, que hay una adoración por él desde las izquierdas fuera de la Unión, fuera de Rusia. Entonces, él sabe que no puede atacar con demasiada dureza. O sea, es fantástico. Él o sea, manda emisarios a la reunión anual de los partidos trotskistas. Mm. ¿Ya? Manda 3 personas a hacer conferencias, a discutir, y toda una cuestión. Eh, y siempre tiene alguna clase de salvataje para referirse al proceso, a la frase histórica de él, que quien crea que la Unión Soviética debe volver no tiene cerebro, quien no la extrañe no tiene corazón. Sí. La frase es linda. Ahora, hay un punto también que es interesante. Gorbachev calzó con un momento, acuérdate, estaba Ronald Reagan Sí, en Estados Unidos, calzó con un momento en que se percibió una, de alguna manera, estructura hacia el futuro donde eventualmente podían generarse armonías entre distintas culturas, distintos países, distintos gobiernos, en la forma que ahí se empieza a aplicar muy fuertemente la lógica del eurocomunismo en Europa, que mm, también de alguna manera
disuelve muchas de estas cosas tan tajantes que tenía Stalin y que tenía la Unión Soviética, y se crea de alguna manera un puente, a ver, un puente, pongámoslo así, un puente amarillo, llamémoslo así, para Sí, poner sí. en esta situación, hasta que vuelve Putin, y no vuelve desde la izquierda, sino que vuelve desde la lógica de la nostalgia imperial. ¿Ah? Y por lo tanto a recuperar terreno y a recuperar la vieja patria Rusia, ya no la comunista, sino que la zarista. Exacto, exacto. Él viene a recuperar el gran imperio, que es el gran Claro. sueño, y claro, y lo hace tan bien que nadie convoca a los herederos, porque existen los herederos legítimos de la corona de la monarquía rusa. Nadie. Nadie No. los convoca, ¿no? Están fuera de juego. Entienden que recarnó. Más o Y menos. la Oye, iglesia ortodoxa ahí, cerrada. rápidamente, antes de pedirle a Dabañino que dé inicio a este podcast, solo decir que llegaron este par de libros de regalo y los quiero valorar básicamente, me los envió Nelson Oces, periodista deportivo, tiene ahí un texto. Claro, Nelson. Sí, pues. Sí. Pero que además está metido una iniciativa que es esta editorial, Trole Ediciones de la quinta región de Valparaíso. Y mira, fíjate este texto, un trabajo bello que recopiló, una recopilación de todos los discursos de apertura, ¿ah? Que es un testimonio, son esos típicos trabajos que de repente pasan piola y que son súper útiles, porque con el paso del tiempo, los años, incluso independiente de lo que pasa el domingo, es una buena cosa. Así que 155 personas y una nueva constitución para Chile, y este libro de fútbol de Nelson Oce, le agradecemos, y aguante Trole Ediciones, las editoriales pequeñas son súper importantes en el ecosistema de los libros, porque son los que permiten que algunas cosas que si no, no tendría cabida salgan. Así que se valora, eso lo agradecemos. Dabañino, haz lo tuyo. Días intensos, crispados, donde a veces de lo que menos se habla es del proyecto de la nueva Constitución. ¿Se imaginaron que luego del 25 de octubre del 2020, cuando se votó mayoritariamente por crear una nueva Constitución escrita por chilenos comunes y corrientes, que a una semana del plebiscito de salida el tema sería el aborto de una bandera o el atropello masivo de un carretón en plena Alameda? Si algunos querían confundir el debate de fondo, parece que les resultó. ¿Qué pasará el domingo? ¿Se atreven con un pronóstico? Ya, muchacha y muchachos, y permiso, pero hasta mi omnipresencia le hace reverencia a usted, querida Alejandra Matos. Es momento de ponerle un poco de sensatez al análisis y mirar más allá del domingo. Aquí comienza La Cosa Nostra para disfrutar de la conversación que aporta. Justo se lo perdió la Ale, le hizo el medio queque, Dabañino. Tremendo que. Tremendo queque. Inmerecido. Oye, aprovechemos de decir además a propósito de libros que la colección, La Cosa Nostra, dentro de la editorial Catalonia, que es nuestro convenio, tiene nuevo libro. Yeah. ¿Ya? El libro de Rodrigo Baño, que se denomina La Era de la Farsa a Precio de Mercado, que es un examen sobre las transformaciones históricas de la economía y de esas transformaciones históricas en qué estado están hoy día, y es un análisis bien interesante porque muchos de los cambios sociales, culturales que estamos viviendo, los explica desde el punto de vista, en el fondo, del fin de la economía doméstica, ¿ya? La economía doméstica, que es el origen de la economía, y a partir de esos cambios entonces nos va a explicar cómo la llegada de la economía política y luego la crisis de la economía política, en la medida que aparece la economía financiera, ¿ya? La economía política, la economía de los países, de los estados, ¿no? La época de los grandes estados. Y luego la economía financiera que modifica todos esos moldes, todo eso modifica radicalmente nuestros estilos de vida y lo explica entonces y lo conecta con esta idea de que todo se vuelva farsa en el marco de este proceso. Es un libro muy interesante. Quienes están en el diplomado de transformaciones sociales, además, han tenido el placer de conocer parte de ese contenido en las clases del profesor Baño. Así que ya está en la página web nuestra, está colgado, como siempre, a un precio especialísimo. O sea, está a 15.000 pesos, incluido el envío.
dentro de Santiago, ¿ya? Si es fuera de Santiago, tienen que pedir que con pago en destino, ¿ya? Y si es fuera de Chile, tienen que llamar por teléfono para ver si podemos ayudarlo en algo. Así que, Perfecto. pero siempre tratamos de Buena ayudar, pero noticia. es una buena noticia, un nuevo libro dentro de la colección. Lo que nos decía Dabañino, a propósito de los dos eventos el fin de semana, o sea, así como, un evento para cada lado, ¿cierto? El atropello de... Entonces, de hecho, yo quería partir, les decía hace un rato atrás incluso, esta idea de, si yo hago la pregunta, una cosa así como simple, abierta, con capacidad para meterle mucho discurso, mucho contenido, si uno tratara en este minuto, a 5 días del plebiscito, súper importante, una de las elecciones más relevantes probablemente de los últimos años, etcétera, etcétera, y si uno tuviera que evaluar, en lógicas de campaña, como el cierre de campaña, como lo que ha pasado con el apruebo y con el rechazo, que además es raro porque en el fondo es como darle corporalidad a algo que es básicamente incorpóreo, eh, pero que termina teniendo corporalidad. Y esa es una cosa como media extraña, digamos. ¿Cuáles son esos cuerpos? ¿Qué es lo que se construyó con la campaña? Bueno, hago esta pregunta que cuando la hago, al tiro como que me rebota. No sé si es posible responderla, pero se las hago igual. ¿Cómo evaluar este cierre de este proceso intenso de 2 meses de campaña, si es que son 2 meses de campaña, del apruebo y del rechazo? ¿Cómo lo han visto, este cierre con estas cosas chicas y raras que desvirtúan probablemente el fondo más complejo, pero que de repente se disuelven en el camino? Mira, yo tengo la impresión de que no, o sea, creo que la campaña en sí misma, a mi juicio, no, puedo estar equivocado en esto porque eh, evidentemente yo tengo la impresión de que le doy mucha importancia, ¿ya? Eh, a a las conductas del sistema político y fundamentalmente del gobierno, y por tanto creo que desde los reiterados errores y fundamentalmente el error de la gestión caso Yaitul, creo que eso eclipsa todo el proceso independiente de que hayan aberraciones, situaciones sórdidas, que efectivamente yo creo que esas cosas mueven votos, porque son, a ver, para decirlo en simple, las cosas que tienen más impacto político son aquellas cosas que son más fáciles de entender. Nadie nunca entendió cómo eran los esquemas financieros de Sebastián Piñera cuando era candidato y cuando decían, no, se robó un banco, nadie sabía cómo se había robado un banco porque no había entrado con una pistola a robar un banco. Entonces, en el fondo, no se podía hacer un juicio político a partir de eso, no iba a tener un impacto porque no había una situación, una escena, un correo electrónico que dijera eh, emergencia, 7 palos, ¿ya? No había eso. ¿Ya? Em, y, y de hecho, por ejemplo, la crisis que más afectó a Marco Enrique era la más pequeña de todas las que tenía, que era la crisis del avión. Y la única razón es porque el avión es comprensible, está ahí, es una cosa concreta. Entonces la gente lo ve, entiende cuál es el problema. Entonces, eso pasa mucho que las cosas que parecen, el caso Cabal es un caso también comprensible, tú entiendes perfectamente la matriz de la situación, todas las personas en Chile, en el Chile de los últimos años ha pedido un crédito y sabe que no puede obtenerlo después de una siguiente reunión con el dueño del banco, entonces eso genera un impacto importantísimo porque tú entiendes la situación. Bueno, yo tengo la impresión de que claro, estos casos morbosos el aborto de la bandera y cosas así, el- lo- lo, esta cosa de los carros con caballos frente a la moneda atacando a los ciclistas, además, ahora esa escena es formidable desde el punto de vista cultural, formidable, o sea, los dos formas de rodados más politizadas del último tiempo, puestos frente a frente en el parte del proceso. Es formidable. Es el Chile profundo, ¿ya? Versus el Chile de la transformación social. Mm. Entonces, es bien interesante, pero más allá de eso, son cosas muy concretas. Entonces, claro, tienen impacto, pero yo creo que lo que dirige el proceso está en otro sitio
y después lo desarrollaré con un poco más de detalle cuando nos metamos en ese tema. Sí, Fernando, ¿tú? yo lo he dicho antes aquí mismo y en otro espacio. Yo tengo la impresión de que aquí hay una responsabilidad bastante seria desde el punto de vista de lo que podríamos denominar el diseño comunicacional de la Convención Constitucional. Yo lo he dicho, esta es una convención constitucional que ocurre en el siglo XXI y que para todos los efectos prácticos de difusión de su contenido opera exactamente igual que el siglo XX o el siglo XIX. Esto es, entregando un documento en un lenguaje siempre críptico, porque las constituciones no son llanas, digamos, que tienen muchas interpretaciones, y dejando a la ciudadanía que por su cuenta se entere más allá de la formación de grupos y cosas donde eventualmente se pueda conversar algo al respecto. Creo, y lo he dicho ya lo suficiente, que se debió haber hecho un compendio para cada ítem que incluyera distintas interpretaciones y cuál era la resolución final de la convención. De tal manera de que no ocurriera lo que ocurrió, que cualquier persona podía poner en duda muy rápidamente y muy fácilmente algunos preceptos de esta nueva constitución, y no había en realidad más respuesta que decir, bueno, ya, eso será tu posición, yo tengo la mía. Cuando una constitución se supone que tiene que tener una certeza, por lo menos en términos de lo básico, mucho más profunda. Y creo que no se trabajó en eso, no se tomó en cuenta que habían fake news, no se tomó en cuenta de que había una, llamémoslo así, comunicación digital masivísima en todo orden de cosas, y que por lo tanto los estamentos y las formas clásicas de enviar desde el cielo los 10 mandamientos para que Abraham y Moisés los difundieran, no correspondía a la lógica de hoy. Y desde ese punto de vista yo le achaco responsabilidad directamente a la misma convención, que debió haber pensado que estaba enclavada en una situación comunicacional totalmente distinta a la anterior. Dicho eso, aún así, yo creo que los sucesos como los que acaban de pasar, lo de Valparaíso y otros, mira, tengo la impresión que al alero de esta avenida que se abrió inéditamente para construir una nueva constitución, era más o menos, hoy día parece perogrullo, pero era más o menos inevitable que no solamente salieran ideas en conjunto, conversadas, discutidas en un foro idóneo, pero también iban a haber muchísimas ideas que respondían a causas particulares, a causas personales, a gustitos, a cosas así. Y lo que no se previó es que tú pudieras agarrar alguna de esas ideas que son no solamente irracionales, sino que además imposibles de llevar a cabo, y las transmitieras a través de la forma en que hoy día se transmiten las cosas a un foro mucho más amplio de gente, donde eventualmente una buena parte iba a anclarse en esa misma materia, porque eso coincidía de alguna manera con su sesgo original anticonstitución. Y creo que eso no se previó, no se conversó, no se discutió, no salieron proyectos para intentar abordarlo y contenerlo. Y cuando ya se pensó y se vio que la cosa estaba en términos de fake news y en términos de este tipo de lógica un poco desbordada, ya estábamos encima de la elección, de la votación. No se pudo hacer. Sí, a mí me pasa, es súper interesante lo que tú planteas ahí, Fernando. Ahora, mi duda es si había una posibilidad distinta. Yo tengo súper claro porque posibilidades de no cometer ciertos errores que se cometieron, sí, pero si uno va al fondo más conceptual de lo que tú planteas, está la lógica de la comunicación de otra manera, digamos, de comunicar. Yo tengo la sensación de que es prácticamente imposible que las decisiones de un órgano colegiado de esta envergadura puedan
así de manera como simple o transparente y solo con el contenido de lo que se discute, tener una aprobación a nivel ciudadano. ¿A qué me refiero? Yo lo he dicho en algunos lugares. Fíjate que, por ejemplo, en este caso, un grupo de 154 personas se sentaron durante un año, armaron una cosa, etcétera, y después de ese resultado, que trabajó en comisiones, llegó al pleno, le rechazaron, volvió a discutirse, todas las pasadas. Hagamos el símil con ese mismo parlamento, que es el parlamento, la Cámara de Diputados, que existe más con el Senado. Van a discutir una ley, están un año discutiendo, no una constitución, una ley, ¿ah? Meses, como mínimo semanas. Está en la comisión de esto, pasa a la comisión de Constitución y Justicia, pasa a la comisión de Hacienda, depende de lo que implica. Entonces va para el Senado, se rechaza algunas cosas, se arma la comisión mixta y finalmente se aprueba, con discusiones, cuando son cosas relevantes, ácidas, agrias y toda la cuestión. Si una vez que ese grupo colegiado, que no son unos superhombres ni unas supermujeres, que son igual de buenos o charchas que puede ser la Convención Constituyente, de hecho, eventualmente peor, digamos. Si una vez uno desafiara a que ese Parlamento, esa ley complicada, no estoy hablando, insisto, del Día de la Rayuela, estoy pensando en cosas que de verdad fueron complicadas, lo sometiéramos a plebiscito y realmente algunos quedaran efectivamente un tercio, quedara así como, no estoy de acuerdo con esto que se acordó, yo creo que sería súper fácil destruirlo. Yo no sé cuántas leyes plebiscitariamente se aprobarían. Entonces, yo creo que hay un tema que es más de fondo. Por ejemplo, si se repitiera nuevamente la experiencia de una convención constituyente, no tengo claro si el resultado de eso se plebiscitara. O sea, podríamos estar en un loop infinito. Estoy exagerando un poco la nota, pero lo que quiero decir y poner de manifiesto relieve es que esta discusión, que es pertinente la que tú haces, yo creo que hay una parte problemática y es que olvida una cosa que a esta altura del partido puede ser casi un llanto así absurdo, Darío, ¿de qué estás hablando? Y qué es el origen de esta constitución, que nuevamente el origen de este proceso constituyente no es una mejor, ni una que nos una, ni la casa común, ni la casa de todos. Es la crisis política, social, más grande en la historia de Chile en 100 años, porque es social, no política. La expresión de malestar, de contradicciones complejas, de múltiples demandas, de una sensación de abuso que ni siquiera era muchas veces capaz la ciudadanía de transmitirlo, que fue la anulación de la política, un 18 de octubre que no tuvo políticos, que no tuvo eslogan, que no tuvo organización, que no tuvo programa, que lo que hubo fue un despertar de un malestar social. Por eso fue una crisis violenta que obligó a la institucionalidad política de aquel entonces, de hace 3 años atrás, a decir, este es el único camino porque era eso o la salida de Piñera. Uno se olvida que después del estallido social, a los 10 días ya había caído Chadwick. A los 10 días. El 28 de octubre del 2019 presenta su renuncia Andrés Chadwick, que era no el cortafuego, que era la última barrera. Ese era. Entonces, por eso digo yo, en el fondo, toda esta discusión yo tengo claro, y vamos, yo creo coincidir en la mayoría de los múltiples errores, pero tengo la sensación de que incluso aunque hubieran hecho la cosa bien comunicacionalmente, más simple y todo, si es que había la voluntad de un sector político, que creo que la habría habido igual, que vieron debilidad, que vieron que efectivamente la energía se disipó, como es obvio, a las pocas semanas, a los par de meses, ya se había disipado, ya no era una energía que era capaz de votar un gobierno, entonces dijeron, ¿sabéis qué? Volvamos por lo nuestro. Y creo que además eso, termino el comentario diciendo que además, lo planteo también en varias oportunidades, siento que hay una miopía, porque creo que es probablemente a esa élite política a la que más le conviene haber honrado su palabra de fondo del 14 de noviembre del 2019, cuando le dieron una salida institucional a esta crisis social y política. Y no lo hicieron. Entonces ahí es que yo siento que llega un lugar pastoso. Yo lo que veo en estos últimos días es bruma. Veo bruma por todas partes, incluso por quienes agarran del apruebo y te hacen una cuenta falsa, porque siento que ya se perdió muchas veces incluso el sentido, y creo que ya espero que llegue pronto el 4 de septiembre para que se apruebe o se rechace y veamos qué ciclo se abre. Pero siento que este ciclo de alguna manera se va a cerrar mal, fíjate. Fíjate que Enrique Vilamatas publicó hace unos 2 años de haber sido una novela muy buena, como todas las de él, todas las que, no he leído todas, pero todas las que he leído de él son muy buenas, eh, que se llama Esa bruma insensata. Y el libro es muy elegante, muy fino, tiene una historia fantástica de un escritor y su hermano, qué sé yo, muy, muy interesante, pero a lo que se refiere La bruma insensata, en una página nomás de todo el libro, escondido por ahí, es al proceso catalán, ¿ya? Al proceso. ¿Ya? Sí.
sí, Y que Fernando lo conoce muy incomprensiblemente. bien. Hizo ahí un reportaje magnífico hace tiempo atrás. Sí, bueno, pero y Darío confunde su amor por Messi con el amor por el catalanismo, ¿no? Obvio, Entonces, obvio. obvio, Lo como el asumo. 80, y lo que no comprendieron los catalanistas es que efectivamente con la salida de Messi el catalanismo tiene muy pocas posibilidades de seguir existiendo. Pero bueno, lo cierto es que más allá de bromas al catalanismo, pero la verdad es que eh, la verdad es que me parece evidente que esa bruma insensata se instaló ¿ya? En nuestro proceso. Creo que hay mucha responsabilidad, yo creo que eso va a quedar fundamentalmente desde el día después de que entendamos cuáles son las magnitudes de las situaciones, porque incluso ganando la prueba, eh, evidentemente ese análisis hay que hacerlo igual. O sea, no, o sea si alguien pretende eh, simplemente celebrar, siempre se celebran los triunfos, pero si alguien pretende simplemente celebrar, es un error. O sea, evidentemente Indudablemente. este va a ser un momento, y para el rechazo incluso también vale, ¿ah? O sea, si alguien pretende simplemente celebrar, sería un error porque este es un momento donde los países entran, y un momento también a nivel mundial en ese sentido igual, estamos frente al abismo existencial. Tenemos que ser capaces de transitar ese abismo existencial. Y, y la pregunta es si lo vamos a ser capaces de transitarlo. ¿Ya? Con triunfo de un lado o del otro, hay que cruzar el abismo. O sea, da lo mismo. El objetivo no es ganar el plebiscito. Eso es lo que hay que entender. En el fondo, los países entran en un momento en el cual, si no logran encontrar claridad en sus propios puntos de vista, yo creo que en ese sentido, el crecimiento orgánico ya, no inorgánico como en su momento, siempre en todos los sistemas políticos del mundo hay lo que podríamos llamar una izquierda psiquiátrica y una derecha psiquiátrica, ¿ya? Que es súper fácil más o menos detectar ciertos nombres para ambas cosas. Uno puede no coincidir en todos los nombres, pero más o menos uno entiende que efectivamente eso existe. El punto es cuando tú ya crecen, se desarrollan, ¿ya? Forman una casa, tienen familia y empiezan a configurar, digamos, un espacio político donde efectivamente pueden hacer, tienen la capacidad de hacer política. Yo creo que ese es el gran tema, pero eso yo creo que es agua que vamos a tener que ir analizando en el tiempo. Mm. Sí, en todo caso, creo que es interesante que se haya llegado hasta el final del viaje, porque hasta ahora todos los intentos que habían habido históricamente, desde el retorno a la democracia, por tratar de modificar la constitución vigente, que era la constitución del 80 pasaba por acuerdos con, en el principio, los militares, después no tenías acuerdo porque tenías un sistema binominal que hacía imposible que se pudieran congeniar estas cosas, pero tú lo más que se podía hacer era eh, activar la posibilidad de cambiar determinadas cosas muy precisas y otras no. Mm. Esta es la primera vez en que se le da, desde hace ya muchísimo tiempo, una mirada integral a la posibilidad de generar una nueva constitución. Y yo creo que la nueva constitución en general, y lo he conversado con gente tanto de derecha como de izquierda, en el grueso perfectamente podría ser una base para poder discutir a posteriori las mejoras que hay que hacerla. Creo que está mejor aspectada para eso que la constitución que nos rige todavía. Pero lo que sí es cierto es que, y no sé si es que ustedes están de acuerdo, creo que mucha gente vio esto como un hito histórico extraordinario, pero que la mayoría no necesariamente lo vio así. Esto de que tú puedas resolver civilizadamente algo que te tuvo a un tris de generar una fractura callejera y generalizada, que podría haber terminado en una situación de revuelta total y absolutamente distinta, y que se haya podido canalizar a través de una nueva constitución, me da a mí la impresión que incluso en las personas que estaban desde el principio por un cambio constitucional, si es que las cosas no se daban a su manera, eh,
no les parecía tan malo seguir viviendo en la Constitución Tal anterior. cual. Sí, po. Bueno, porque de hecho lo que tú señalás, Fernando, el tema de la violencia. Si lo que pasa es que yo creo que se ha dividido mucho el mundo en quienes están más interesados en la política, entre los que condenaron la violencia de octubre, entonces la condenaron, entonces vieron ahí todo lo negativo, hay que salir de ahí, pero porque la condenaron, y otros que la celebraron, la entendieron positivamente, podría estar mal los sectores de izquierda en eso, y que por lo tanto entendieron que ahí había así como una rebelión. Y en realidad yo creo que pocos la comprendieron en su carácter eh, de desregulación normativa, en su carácter de, o sea, de estallido, de malestar social, si eso lo describe perfectamente el libro de Alberto, el Big Bang, que en fondo es cuando ya la explosión llega un poco tarde. Entonces, cuando no la entendí adecuadamente, a mi juicio, cuando no ves en eso, tal como yo creo que ahí en este caso incluso las analogías así como personales sirven. ¿Cierto? Es como cuando de repente alguien en casa estalla, y de repente tú tenés la familia, estáis funcionando y de repente alguien en la mañana, quién dejó la luz prendida del pasillo y eso genera una discusión y al final de la noche estáis viviendo en otro lado, te separaste después de 20 años y todavía no entendís, pero chucha fue por la luz en el pasillo. Bueno, eso es una expresión de malestar que de repente incluso hace consciente. Entonces, esta lógica de decir, no, pero es que ahí él se dio cuenta, no sé qué, o por el contrario, no, es que no, man, si hay que comprenderla. Y yo creo que eso pasó la cuenta, sí pasó la cuenta, por supuesto, en quienes condujeron el proceso, que fueron los movimientos sociales, las expresiones ciudadanas, más los sectores de izquierda, de las múltiples izquierdas, que yo creo que ahí el paño es bien amplio, probablemente también lo confundieron mucho y entendieron que lo que había era respaldo social ciudadano y el Chile despertó, que es una frase bellísima, yo creo que terminó siendo un pastelito envenenado, porque hizo suponer que en realidad ese Chile había despertado y que por lo tanto iban a acompañar todo. Y de repente llegó la derecha y dijo, a ver, metámosle un poquito de fake, metámosle un poquito de miedo, la bandera mancillada, las tradiciones, cualquier cosa, y listo. Y activaron algo que está ahí y que es social. Y si el rechazo gana el domingo, lo va a ganar, comillas, democráticamente, porque va a ser seguramente además con un caudal de votos superior a cualquier otra elección. Entonces, yo creo que es súper pastoso. Yo vuelvo a mi metáfora brumosa, no sé si es por las cataratas, pero de verdad veo brumoso el escenario. Tengo un par de cosas chicas, solo para comentarlas. Tenía una la semana pasada y se me pasó. Y quería en realidad molestar a Fernando y a la Ale, fundamentalmente, pero no está la Ale. Es a propósito de una cosa secundaria, entre comillas, con los medios de comunicación, pero a propósito de la editorial de la tercera de la semana pasada, del domingo de la semana pasada, ¿cierto? Donde hace un llamado y se instala con el rechazo a lo diario gringo. Así definimos una línea y asumimos. Entonces, hago una provocación inicial nomás. A mí me pasó, de hecho, cuando estoy suscrito a la tercera, entonces, además me indigné y dije, hoy día mismo los cancelo. Después se me quitó la rabia y dije, bueno. Entonces, creo que la discusión de esos temas y del rol de los medios de comunicación en general, pero me parece interesante el ejercicio de la tercera. Alguien podría decir, uno podría decir, mira, fue honesto, honesto porque más lo declara. Alguien podría decir, claro, fue honesto, pero ¿cómo nos informaron durante todo este tiempo? Alguien podría decir, mirando el sistema de medios en general, bueno, pero está bien que haya medios con línea editorial política, ideológica, que deciden apoyar un candidato o en este caso una opción. Pero bueno, y si no son con ellos, ¿con quiénes nos informamos? Si no hay 15 diarios para optar, pues hay dos, ¿cachai? Dos con distintos nombres. Entonces, en esa discusión y un poco en lo que pasa en este cambio de época, me gustaría una opinión, si se animan, si les parece provocadora el tema de lo que pasó con la tercera, que A se mí fue, se cayó, se cayó, o se apretó el cayó. botón, o hizo la gran Carlos Larraín. Eh, Clara, Carlos Lavín. No, mira, yo la verdad es que eh, nunca entendí mucho el problema, ¿eh? ¿Ya? O sea, primero porque no, o sea, seguramente si sintiera que es algo que mueve la aguja o qué sé yo, me podría parecer algo. Pero además porque es como esta cosa, estos ayornamientos de los medios en Chile o de las élites chilenas tienen una tendencia como al ayornamiento superficial, ¿no? Entonces es como, los otros medios hacen estas cosas, entonces nosotros también hacemos esto, ¿ya? Entonces, y a mí me parece que esa cuestión o sea, a ver, yo entiendo que los medios tienen una línea editorial,
y esa línea editorial significa cosas. Y significa en la práctica, en cada momento histórico, un cierto cariño y una cierta animadversión a ciertos nombres. ¿Ya? Eh, pero, pero encuentro que llegar a decir una cosa que es imposible, que es como, ¿por quién votaría el diario? ¿Ya? Me parece que es como demasiado. ¿Ya? Es como la famosa deliberación institucional para las clínicas en el tema del En el aborto. tema del aborto. La clínica puede tomar la decisión de si... De acuerdo, pero ¿te parece menor? ¿Te parece anecdótico? Esa es la pregunta. Sí, no me parece. O ¿Sí? sea, Ya, termina siendo ¿qué, anecdótico. qué sería la diferencia entre no hacerlo y hacerlo? O sea, Bueno, el medio de sí, po. comunicación no va a hacer nada distinto porque lo ha hecho siempre. Bueno, en ese sentido, eso es lo que me pasó a mí en cómo mi rabia se fue cambiando, no la molestia, pero sí la rabia, en el sentido que, bueno, podrían de hecho no haberlo hecho y claramente han informado desde una cierta perspectiva todo el tiempo, y lo hacen permanentemente, relevando más unos hechos que otros, dándole cierta connotación. En ese sentido, termina siendo casi un acto de transparencia. El punto es que, insisto, cuando tú miráis el ecosistema de los medios, es bien dantesca la situación, porque entonces, en el fondo, la explicitación de hay medios con, o sea, el ecosistema de los medios está todo en un sector. Y bueno, esa contratación es... Ya, pero mira, que yo sepa, el gobierno se reunió con medios alternativos. No nos invitaron, pero bueno, ¿ya? Que yo sepa, se reunieron. Y no fue la máxima autoridad del ministerio, fue la subsecretaría. ¿Ya? Y hasta donde entiendo, les dijeron, nosotros no tenemos cómo ayudarlos. ¿Ah? Entonces, Sí, hace como entonces, tres bueno, meses yo fue eso. digo, ok, a ver, sí, Mm, mucha discusión respecto al sistema de medios. También recuerdo, ¿ya? Pueden buscarlo porque está en su Instagram, el primer día de trabajo del el ministro Giorgio Jackson, llega a su oficina, una historia, no sé qué, que arma en Instagram. Entonces él llega y llega con su mochila, se sienta en el escritorio, no tiene nada todavía, está todo vacío, abre su mochila, pone su computador, se sienta a trabajar. Entonces está mostrando cómo es el primer día. Y la primera página que abre, entra a internet, y la primera página que abre estando allí para trabajar es el Mercurio. mm, sí, señales. ¿Qué significado tiene? Yo supongo que cuando uno hace esas cosas, las hace con un significado. Eh, Si no tiene ninguno, también tiene significado, no se puede evitar. Entonces, me parece sorprendente. O sea, yo no creo que en ese sentido el sistema de medios está muy alimentado de las mismas dinámicas que, en que vivimos, donde la defensa de esos espacios eh, finalmente no prospera, no prospera, no somos capaces de sostenerlo en ese sentido, ¿no? Finalmente, efectivamente llegamos al plebiscito y la red no volvió al aire y no volverá nunca al proyecto que tenía. mm. Pero parece que vuelve al aire pronto. De hecho, se supo hace un par de semanas Sí, y me pareció obvio, pero casi, sí, o sea, pero como, o sea, lo o dijimos sea, en los guarden las seminarios. formas y vuelvan en enero, pero no vayan a volver ahora en No, dos obvio semanas que después más. del plebiscito, con más claridad imposible. Qué horror. Oye, mientras esperamos, me escribió Fernando, no se enojó por ninguna pregunta. No, tuvo un corte en el enchufe, vuelvo al tiro, dice, así que va a entrar en cualquier minuto, pero sé que déjame Ya. aprovechar entonces hacer esta pequeña pausa, el de estos avisos medios lateros, lo siento. Este no es latero, ¿ah? A propósito del uno al día de la Alematus, el primer uno al día que hace. ¿Qué son los uno al día, Darío? Los uno al día son las secciones que cada día la columna que los integrantes de la Cosa Nostra, Alberto Mayol, en su tiempo Mirko Macari, Darío Quiroga, ahora Alejandra Matus por primera vez, y seguramente de aquí a un par de semanas, hay que esperar que se habitúe más, Fernando Paulsen también, entregamos cada día en la mañana en lacosanostra.cl. Y eso esa es una sección cerrada, solamente para quienes aportan, porque nos gusta la gente que aporta. Y habíamos tenido, Alberto, cerrado durante las últimas semanas, incluso la posibilidad de suscribirse.
Y hoy se vuelve a abrir esa suscripción, la encuentran en la página seminarioslacosanostra.cl, y ahí te puedes suscribir a los dos planes, Tom Hagen, que son 3 lucas mensuales, o el plus más alto, que es Michael Corleone, a 5 lucas, y con eso tienes acceso a todos los contenidos de la Cosa Nostra, otras cosas más, infórmense en la página, acceso una vez al año a un seminario, tiene algunas cositas, y además son parte y aportan, digamos, a la ecología de este proyecto. Eso. Oye, vamos con Yaitul porque estamos no sé cuánto rato y estamos Sí, pero tenemos que... dándole. Pero es que yo dándole. quiero ahí ponerlo encima de la mesa, pero tengo que esperar que llegue. Si No, querí... pero partamos, partamos. No, vaya, a ver, deja preguntarle si le falta mucho. Si queréis, le Bueno, pongo pausa a esto. ponle pausa. Ponle pausa. Usted no se van a dar ni cuenta, pero quizás pasan horas entre medio. Al final, Al final nunca le pusiste pausa. no, po, le puse pausen. Te invoco, Fernando Paulsen. Vuelve a la Cosa Nostra. Está como la cuerda, un poco acá. Estamos con problemas. No, estamos performáticos. La palabra quedó dañada. La palabra quedó dañada. La palabra quedó dañada. Quedó dañada. Pues, bueno. Quedó dañada la palabra, pero. Claro. Ahora el cabrón Oye, chico te cuando se manda invito, una cagada grande dice te mandaste una performance. ¿Ah? te invito a una perra. Oh. Ay, oye, queda entrando. O sea, igual quedó con una carga insinuante en todo caso. Sí. Ahí está. Este se Pero conectó con algo distinto. No te veís, Pausen. llegó con nuevas Ahí tecnologías. Ahí está. llegué. Oye, yo pensé que había hecho la gran Carlos Larraín, weón. No, sí, lo que pasa es que tengo que confesar una cosa, cambié en una situación y le pegué un chute, yo creo, le pegué un enchufe y como que salió un Ah, chispazo y pero de se fue enojado o todo de a negro. torpe. No, de darme vuelta para ir a buscar un Ya. poco más de jugo. Ya. No. Ya, pero ya estoy Ya estamos, y ya estamos. la casa está oscura, pero en fin. Estamos en esa. Ya, ok. Vamos, avancemos rápido entonces. Ya, mira, ya, olvídate de la cuestión. No te pregunto nunca más algún medio que hayas dirigido. Yo creo que por eso se quiso salir. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero como que me preguntaste qué medios había No, de la dirigido yo. tercera, pero ya conversamos con Alberto, ya definimos Ok, todo. ya, listo. Nos salimos de la suscripción. Vamos Ok, al tema ya. central de la semana. Vamos, mira, Ya, vamos. salgámonos un segundo de la prueba, porque hay un tema, el tema político, que yo creo que ya es interesante porque no es obvio cuál es el nombre propio relevante, así que les planteo los dos nombres propios. A ver. Héctor Yaitul o Janet Vega. ¿Por dónde uno le entra al tema? Porque el tema podría ser la primera baja al gabinete. ¿Ya? Perdón, y entre medio, y si me agregan otro nombre propio o una tercera arista, es la PDI o la Fiscalía, es decir, el tema de la filtración. Una triada de temas que en sí mismo tienen relevancia, el conflicto en Gualmapu, en la Araucanía, la figura de Héctor Yaitul, la CAM, todo aquello, que podemos estar 3 podcasts seguidos solo hablando de eso. La primera sería el gabinete, que además nos anticipa algo que ya viene, las evaluaciones, los errores comunicacionales o no, etcétera, que también es un tema en sí mismo. Y bueno, y esta otra cosa, la relación compleja, incluso institucional. ¿Qué pasa? ¿Quién lo filtró? ¿La PDI, la Fiscalía tenían derecho? ¿No? ¿Hay una operación política? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Entonces, hay una triada que yo creo que ha pasado hace algunos días, pareciera que hubiera pasado hace un mes, fíjate que yo sacaba cuenta, pues hace 5 o 6 días atrás, pero han sido tan intensos estos días que pareciera que hubiera pasado más tiempo. ¿Por dónde le entran? ¿Cuál es el nombre propio relevante? Parte contigo, Fernando, que estabas caído. Yo fíjate que yo creo que Janet Vega trata de hacer una cosa, a mí me parece, no tengo mucha información al respecto, pero a mí me parece que trata de hacer una cosa relativamente razonable, que ya la habían hecho anteriormente los ministros de Desarrollo Social, particularmente el que más avanzó en eso fue Alfredo Moreno. Alfredo Moreno habla con todos esto, habla con Queipul, habla con Yaitul en su momento y todo, y con muchos más. Y creo que Janet Vega trata de hacer eso, pero la única explicación que yo me puedo dar para que el presidente haya decidido sacarla del gabinete en función de
de esta relación con Yaitul en los momentos en que él estaba invocando básicamente un levantamiento armado es que la parte de conexión con Yaitul no había sido comunicado al despacho del presidente de la República. Y cuando tú estás negociando o tratando de negociar con gente que tiene cuentas pendientes en términos de sus propias declaraciones y se ha declarado enemigo del gobierno, eso no debiera ser algo que descansara en un solo ministerio, debiera ser una cosa tremendamente orquestada, agrandada, así que se va a hacer, y todos contestes en que esa es la mejor forma de hacerlo. Y creo que Janet Vega siguió la lógica del si se quiere, mandato inicial. Busquemos formas de conversar, de iniciar diálogo, sin tomar en cuenta que entre medio pasaron un montón de cosas que hacían prácticamente imposible que Yaitul fuera idóneo para ser parte de ese diálogo. De hecho, él rechazó reunirse con la ministra, pero al mismo tiempo sin avisar que se estaba tomando contacto con alguien que le había declarado la guerra al Estado. Sí, yo tengo, a ver, respecto primero a lo primero que dijiste, Fernando, yo creo que es bien importante saldar ese punto. O sea, sí. si los ministros tienen que llegar a su cartera frente a casos donde hay problemas de paz, digámoslo así, y tienen que llegar a su cartera a llamar por teléfono a las policías para que vayan a detener a personas que tienen orden de detención, ¿ya? Si tienen que en el fondo hacer funcionar el mecanismo regular, entonces no existe la política. O sea, lo primero es entender que la política existe justamente porque la política tiene el derecho a sobrepasar muchísimos límites en razón de las capacidades que tiene la misma política para producir algo que de otra manera no se produciría. Aunque en algunos casos no te pueden pillar, y es parte de las reglas. Bueno, es parte de las reglas, pero resulta es que ahí está, ahí está el punto, Alberto. Yo estoy convencido que aquí, por lo que he conversado con un par de personas, que aquí hubo un mandato, si se quiere, general de generar diálogo, pero que las formas concretas en que esas cosas se realizan no estaban, exactamente. No estaban declaradas. Exactamente. Déjame ponerte un ejemplo que además puede ser interesante. Además, hay una serie extraordinaria, a mi modo de ver, en Netflix, que se llama The Blacklist. The Blacklist es James Spader, que es el enemigo número 1 del FBI en un momento dado, un criminal por múltiples cosas, pero que llega a un acuerdo con un grupo pequeño operativo del FBI para ir de alguna manera deshaciéndose de los grandes capos de distintos tipos de mafias y distintos tipos de cosas con la ayuda de este prisionero, el número 1 buscado, que los conoce a todos. Y tú empiezas. Ahora, eso es una situación de un grupo aparte, con alguien que es para todos los efectos prácticos una relación inaceptable, siendo el número 1, pero que se entiende en términos geopolíticos estratégicos, que es algo que se debe hacer. Ahora, ahí, en una situación de ese tipo, te estoy diciendo, incluso hay determinadas cosas donde tú tienes que consultar un par de pisos más arriba. Y yo tengo la impresión que ir a conversar con los loncos de Temucuicui o ir a conversar con las personas de otras partes no requiere necesariamente que te respalden todo el rato y te tengan que mandar una carta confirmándote el mandato. Pero cuando tú estás hablando con alguien que le ha declarado la guerra al Estado y al propio gobierno del presidente, por lo menos el presidente y todos los demás debieran subir el dedito si es que acaso tú puedes seguir en esa lógica, y aparentemente eso no pasó. Estoy de acuerdo, voy a hacer un matiz que tiene que ver con las dinámicas de construcción de política. Pero quiero enfatizar el punto primero, que es, o sea, voy a citar a uno de los negociadores, que después trabajó mucho en negociaciones en otros países, digamos, pero negociadores famosos del caso irlandés con ETA,
que dice, si John Major no hubiera estado dispuesto a mantener correspondencia secreta con McGuinness, incluso cuando el IRA ponía bombas, o sea, incluso en esos momentos, no habría habido paz. Y si los gobiernos españoles no hubiesen dialogado con ETA, negándolo siempre, no se habría podido desmantelar a ETA. Esa referencia tiene dos condiciones. Primero, que eso es una política de Estado, no una Sí, frase al aire diciendo estoy de tenemos una acuerdo. dinámica de diálogo, es una política. Es una política donde además tú logras construir puentes confiables con las personas correspondientes. Ni a McGuinness ni a John Major se le filtraron las cartas, se mandaban cartas, una cosa súper comprometedora, ¿no? No una llamada por WhatsApp que no tiene rastro, cartas. ¿Ya? Y no se filtró nunca una. La cosa quedó entre los dos. ¿Ya? Eh, Hubo la capacidad, entonces, por ambas partes, de ir avanzando, entendiendo que estaban avanzando en ese camino. Y probablemente, y aquí viene el punto, a mí yo quiero sumar un nombre propio a propósito de esto, a lo que decía Darío. Yo sigo muy crítico respecto a lo que está haciendo las policías en muchos aspectos, pero para mí la principal responsabilidad en todo esto reside en el presidente de la República. No veo otra alternativa. ¿Por qué? O sea, Gabriel Boric, eh, cuando se le da la instrucción de que el tema Araucanía pasa del Ministerio del Interior a Desarrollo Social, esa instrucción no se explicitó de una manera contundente entre la opinión pública, fue sotoboche. ¿Ya? Se hizo así como, oye, esta cuestión está caliente, ahí va. ¿Eso qué significa? Que la ministra entra primero sin todos los recursos. Tiene que ella misma salir a comunicar que ella está un poco a cargo, no se entiende muy bien, empieza a construir su propia agenda. ¿Ya? Voy a dialogar, entonces voy a reconocer algunas cosas para poder entrar en diálogo. Entonces va a la tele, va a Tolerancia Cero y dice un par de cosas para poder establecer los diálogos. En fin, es todo, es toda una maraña de confusión porque en el fondo el gobierno tenía un discurso del diálogo que no tenía un significado profundo y que además, si lo hubiese tenido un significado profundo, no podía ser explícito al menos este diálogo. Mm. Y que además, si este diálogo no podía ser explícito, no podía ser explícito ninguno porque los otros eran irrelevantes. Aquí hay muchas cosas que no funcionan, ¿eh? Muchas cosas que no funcionan. Hago un paréntesis. Las policías han dicho que esa es una zona que detener a Yautula ha sido imposible muchas veces, que era una zona infranqueable, que la zona donde disparan al aire cuando va pasando Isquiasiche es un laberinto en el cual meterse es de altísimo riesgo y no hay posibilidades de paso. Este terrorista, ¿ya?, contesta el mismo teléfono, a no sé cuántas cientos de personas. Lo entrevistan por el mismo teléfono, está grabado la entrevista, lo tienen fotografiado en Santiago entrando a una casa de una periodista. ¿Ya? Eh, este terrorista contesta el teléfono y dice, llámenme por WhatsApp. ¿Ya? Eh, o sea, perdón, este terrorista cuando deciden detenerlo, lo detienen sin que pase nada. Ponle me gusta a mi publicación en Instagram. No, claro. A punto, Entonces, ¿cachai? entonces, digamos que también aquí hay toda una... porque yo nunca he entendido la ecuación de la zona. Yo me acuerdo cuando en el gobierno de Piñera decían la cantidad de comunidades mapuches son, voy a poner un número arbitrario, 100. La cantidad de comunidades que están más politizadas son 20. De esas, las que son problemáticas son 5. Es una cifra así. Entonces tú dices, a ver, ¿de verdad no se puede actuar por 5? ¿De verdad? Entonces, no se entiende la ecuación, no se entiende la problemática que se da. Bueno, cierro el paréntesis porque eso está de por medio. Pero vuelvo al nombre que yo puse. A ver, aclaremos algunas cosas. De hecho, a ver si me das permiso para presentar una cosa porque estuve trabajando como para Estoy, poder hacerme una idea más
en una cosa que no voy a Estoy mostrar. dudando si te doy permiso No voy a presentar, voy a mostrar solo una lámina, no sé, no te preocupes. No sé. Que dije, Ya, pero cuidado porque él te está observando a todo el tiempo. no, tranquilo, que Ya observe. lo voy a dejar aquí, Déjalo. para que se quede el resto del programa. Ya, pero no me has dado permiso. ¿O Sí, sí? pues, sí te di, pues. Ya, O ok, sea, sí. aquí estoy. Ya, no voy a mostrar todo, así que, pero esto armé una cronología de JTool más de varios años, digamos, pero voy a avanzar a donde lo que me interesa. Eh, y voy a llegar entonces a... La gente de la Cosa Nostra en este rato se está relamiendo y dice, ¿dónde tengo acceso a esto? ¿Dónde tengo acceso a esto? ya tendrán acceso, Ya tendrán ya acceso, tendrán ya acceso, tendrán tranquilo. acceso. Ya, entonces, a ver, aquí está toda la serie de querellas que se van presentando en el gobierno de Sebastián Piñera II entre el 2018 y el 2022, que son varias querellas, eh, y a partir de eso, y algunas por dichos en entrevistas, en fin, y luego llega el gobierno de Gabriel Boric, y aquí viene la parte importante, que es entender los momentos de cada gobierno. Eh, El 15 de marzo, Isca Siches, mostrando esta voluntad de diálogo, va entonces a la zona, intenta llegar a Temucuicui, pasa a buscar a Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, y se encuentra finalmente en medio del camino, cuando están llegando, con balazos al aire, una clara advertencia, y deciden llamar a la policía los va a buscar y se los llevan a una comisaría. El 26 de marzo comienza a plasmarse el proyecto del gobierno, que era el retiro del personal militar, la desmilitarización de la Araucanía, que recordemos que en los estados de emergencia este personal militar puede prestar servicios auxiliares a las policías. Y entonces estaba la tesis del diálogo por sobre la acción policial. El miércoles 11 de mayo es cuando la ministra de Desarrollo Social, encomendada internamente a hacerse cargo de los temas de la Araucanía, intenta y eventualmente logra, no sabemos, tomar contacto con JTool a través de una asesora, lo que fue grabado por la PDI, por estar el teléfono del líder de la CAM intervenido. En esta fecha todavía la tesis del diálogo era la predominante. Y luego viene el giro, que es el martes 17 de mayo, que es un giro suave, que es la propuesta de estado de excepción, que bajo el rótulo de que va a ser un estado de excepción acotado, como se señala el 18 de mayo. Y el jueves 19 de mayo el presidente Boris declara que el gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley, pero nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones. O sea, están dando un giro, pero todavía es suave. Y luego el cambio más importante se produce el 28 de julio, cuando el gobierno decide ampliar las querellas contra Yaitu. Esto solamente para decir que el momento en que interviene la ministra es el momento en que está el diálogo. O sea, perfectamente el gobierno podría haber dicho, mire, el momento en que ella plantea este tema es el momento en que nosotros estamos apostando a una dinámica de diálogo que él después no acata, no sigue. Y por tanto nosotros cambiamos de estrategia porque con él en particular, con el resto no hay posibilidades de diálogo. Era algo perfectamente posible, estaba dentro de lo posible. Es cierto que hay una torpeza, y ahí viene el punto con el cual yo también sí indico al gobierno. El encuadre, la importancia del encuadre. O sea, tú cuando le pasas algo a otro y le delegas un tema a otra persona, le pasas un encuadre también, porque si no, no funciona. Entonces, tienes que decirle cuáles son los objetivos, cuáles son las condiciones, en qué momento hay que escalarlo, de qué manera, en fin. Hoy día tenemos al gobierno aparentemente muy preocupado de lo que se pueda decir por parte de la defensa de Yaitul respecto a posibles otros contactos. El problema es que el gobierno ya señaló que contactarlo es súper grave a través de este caso. Y razonablemente es probable que hayan habido muchos otros contactos. Es razonable, no. Razonable es que hubiese una política en la cual alguien toma el contacto y sigue el contacto, ¿no? Pero dado las condiciones, efectivamente hay una problemática. A mí lo que más me preocupa de la situación, y por eso se indico a Boric, es que se pierda una especie de alfabetización básica de la política. O sea, qué es normal, qué es anormal, qué hay que defender,
qué hay que atacar. O sea, ese tipo de cosas que son fundamentales. Es decir, uno puede, el diálogo tiene que estar centrado fundamentalmente, efectivamente, en las personas más complicadas, porque si no, no tendría sentido. Por supuesto, esas personas más complicadas tienen que estar disponibles para un diálogo bajo ciertas condiciones de confianza recíproca. ¿Ya? Y en ese sentido, ahora, uno podría decir, ok, está bien, dialogó, pero lo hizo de una manera inadecuada. Puede ser, efectivamente, que se considere que no fue adecuado. Lo que está claro es que fue oportuna, porque está dentro de los días en los cuales el gobierno tenía una agenda que se estaba respetando. Tal vez la forma no le gustó. Bueno, si es tan importante esa forma, establezcase un protocolo de cómo se va a actuar en ese tipo de cosas y se establecen muchas veces la búsqueda justamente de negociadores, que son personas que son expertas en ese tipo de relaciones, no quemas a la ministra de una por de pronto, empiezas a construir los vínculos primero, la asesora no puede decir le va a llamar a la ministra por el WhatsApp, no, eso no tiene sentido, ¿ya? Pero estamos hablando de personas que efectivamente no han tratado nunca con una situación que es de esta complejidad. A mí lo que me preocupa es que el gobierno no soporta la presión, me preocupa, el mismo gobierno está muy preocupado en este instante eh, de lo que viene. O sea, la decisión de la renuncia de la ministra se tomó en una reunión en la cual intempestivamente sacan un abogado del sombrero, llaman a un abogado para preguntarle si esto podría comprometer algo más. El abogado les dice que a primera vista podría haber un compromiso importante para el gobierno y para la presidencia de la República, y listo, se acabó el asunto, a sacar a la ministra. O sea, entonces, yo encuentro muy complicado que la política se haga así. Creo que hay un error grave y siento que efectivamente el gobierno no está siendo capaz de soportar la presión. Y en este momento todos lo están leyendo así, a tal punto que Yaitul lo que hizo fue meter presión esta semana diciendo, yo voy a decir, los abogados dijeron, vamos a decir los nombres, el listado completo de nombres que han tomado contacto. Que supone que como mínimo hay uno más. Hay alguien más del gobierno, algún asesor, algún ministerio. O que supone que lo que el gobierno también señala, que no sabemos si en la interna se señala, pero no sabemos si será cierto o no, pero dicen, y supongamos que no hubo ninguno, pero ellos dicen que hubo y dan un nombre. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, convengamos una cosa, aquí hay una variable que es de harta alarma. ¿Quién tiene los recursos para grabar y para filtrar este tipo de cosas? O sea, si es que alguien te pide un contacto o te pide de alguna manera establecer un diálogo, ¿crees tú que las policías y las inteligencias de las policías eventualmente van a respetar el secreto que tiene que haber en ese tipo de cosas o lo van a filtrar? Convengámoslo, o sea, todos nosotros vimos Misión Imposible, que siempre terminaba al final con esa frase que decía, por supuesto, si alguno de usted o de su grupo queda detenido, nuestro gobierno negará absolutamente todo contacto con ustedes. Y ellos entendían que quedaban con un razonamiento propio y a la libre. Pero aquí la cosa se complica muchísimo cuando grabaciones que solamente las pueden tener las policías se transmiten públicamente y terminan con un descalabro de la envergadura que estamos hablando, porque tú vas a tener necesariamente que dialogar. En eso estoy de acuerdo con Alberto. La política por definición es así. Yo me acuerdo de un amigo mío australiano que era senador australiano, lo encontré en Estados Unidos, en Harvard. Él contaba que cuando se empiezan los diálogos con los maoríes en Australia, oye, eran de 20, 30 muertos por semana. Nunca deja de haber una situación muy tensa. Lo mismo en Nueva Zelanda, para el pacto de Waitangi. Pero todos entendían que eso formaba parte de lo que se había acordado que había que seguir. Aquí, a mi modo de ver, el punto es si es que un gobierno tiene o no tiene la confianza en sus propias instituciones para poder llevar adelante un desarrollo de diálogo político de esta envergadura.
Déjame decir tres cosas respecto a esto, muy rápido. Lo primero es que igual, a propósito de la salida de Janet Vega, yo he sentido, una lectura subjetiva, que igual se fue con harto maltrato. Porque en general en esto, cuando tú decís, mira, es una cosa tan chica, pero hay una responsabilidad política, abundas en flores, en el gran trabajo que realizó en este tiempo y no sé qué, y dice, bueno, pero esto tiene una consecuencia política. Pero fíjate que yo lo escuché por lo menos a Boric, no, nada, y en realidad eso, y después a la vocera, a Camila, ¿dónde fue? ¿Tolerancia? Ya no me acuerdo. No, Me he perdido. no sé si No, en tolerancia, no, puede ya haber no sido. sé. No sé dónde estuvo. No, creo que en tolerancia no estaba todavía Ya, no, 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 ahora, no, me refiero a estos días, despedida. que no, no, me confundí, la escuché en Mesa Central. Y entonces, y señalando, de hecho me llamó la atención, señalando, bueno, no, es que el gobierno tiene una línea y cuando entonces un ministro se sale esa línea, o sea, que son esas cosas que son ofensivas públicamente. Ahora, yo no digo si es injusto o justo, capaz que efectivamente haya tenido la ministra una línea en términos de, mira, tal cosa, no, no sé qué, y se haya salido y haya tenido una iniciativa propia. Pero me llamó la atención, lo digo como una cosa menor, porque efectivamente, porque además estas cosas, con el paso del tiempo y con los desgastes naturales del gobierno, después se van transformando en un mal clima. No nos olvidemos nunca que este es un gobierno con dos coaliciones, algo inédito, y con dos coaliciones bien amplias que probablemente después del 4 de septiembre, pase lo que pase, se va a ampliar aún más. O sea, los márgenes, la cosa va a estar complicada. Entonces, me llamó la atención como una cosa menor, pero para tomar nota, ¿ya? Las relaciones humanas importan. ¿Ah? Y nadie debe salir humillado en una negociación como dice una de las leyes del padrino. Eh, lo segundo es que, bueno, yo creo que efectivamente discutíamos en la semana con Alberto, porque yo creo que no había mucha alternativa, tenían que sacar la ministra, yo creo que en eso no había mucha alternativa, pero detrás de eso, la sensación, y eso quiero conectarlo con lo tercero, que yo creo que es el problema más de fondo, más complejo, y ahí donde Yaitul como nombre propio probablemente, después de todo esto, la salida del gabinete, es finalmente lo que queda, y seguirá siendo un dolor de cabeza gigantesco para este gobierno, es que uno ve en realidad mucha debilidad en este tema, que la agenda te lo pone como uno de los temas top, pasa en la Araucanía, va a ponerlo en ese código, pero que además el gobierno lo fue asumiendo suyo. Yo no sé si tuvo alternativa, siempre no tiene alternativa, pero lo asumió. O sea, se lo regalaron como, mira, te regalo tu top 3 y el gobierno asumió por la vía de los hechos rápidamente que sí. Y de hecho es una de las cosas las cuales está dando señales de buena conducta. Y lo que yo creo es que parte de las reacciones, incluso destempladas, de esta de negar a Yaitul tanto, tiene que ver con eso. Y eso, para mí, es con cueva, pan para hoy, porque capaz que ni siquiera, pero es mucha hambre para mañana. Héctor Yaitul, y aquí es importante, y yo creo que eso cuando viene una nueva generación, a propósito de la vieja frase, digamos, de hace una semana atrás de Giorgio, yo puedo hasta estar de acuerdo con la frase, pero entonces asumámosla. ¿Quién es Héctor Yaitul para el mundo de las izquierdas? No solamente los más jóvenes, también los de mi edad y más mayores. Es una referencia importante de la lucha del pueblo mapuche, que es una de las luchas que las izquierdas, con matices más, matices menos, han estado de acuerdo. Desde Aucán Wilcamán a principios de los 90. Se entendía que con el quinto centenario y toda la cosa hubo una erupción, el Consejo de todas las Tierras, hubo una mirada cultural. Fue el tránsito que vivimos en los 90, nos acordamos los tres, ¿cierto? Donde además, de hecho, los mapuche pasó a tener un lugar de autoidentificación mucho más poderosa. Es decir, en los 80 muy pocos mapuches estaban orgullosos, estaban complicados más bien. Y de repente en 10, 15 años, a propósito de estas cosas, sin necesariamente adscribir políticamente a estas reivindicaciones, de repente Salas Melinao lo empezaba a llevar con orgullo. Bueno, en ese proceso y en esa como deuda pendiente que es parte, insisto, como de las agendas históricas de las izquierdas de los últimos 20, 30 años, la figura de Héctor Yaitul apareció con mucha intensidad. Jorge Arrate, que no es cualquier tipo, ex candidato a la presidencia, hombre relevante en su minuto de la Renovación Socialista y después, digamos, más bien como en la izquierda satélite del PC, Jorge Arrate hizo un gran libro de unas entrevistas con Héctor Yaitul, libro que se llama Guaychafe, el guerrero. O sea, esa es la figura de Héctor Yaitul hace poquitos años atrás. Entonces, si bien Sí, él ha tomado un camino, solo termino con esto, que yo creo que efectivamente lo aleja de ese lugar, es súper entendible un poco lo que plantea Alberto, que, que también creo que es un mal negocio. A ver, yo creo que Héctor Yaitul ha tomado sus decisiones, indudablemente, y la Cama ha tomado sus decisiones, y eso evidentemente lo aleja absolutamente, aunque sea doloroso para muchos, de la posibilidad de un encuentro. O sea, y lo ha hecho él.
su organización. Uno tendrá que mirar la macro, pero yo creo que ahí hay un camino que yo, por lo menos políticamente, creo que está más cerca de una cosa un poquito mística, más que realmente de hacer política con una causa nacional como es la que él entiende el pueblo mapuche. Pero lo que digo es que efectivamente tratar de entonces ahora arrepentirse, cortar vínculos incluso con tu propia memoria histórica, creo que es un error complejo, porque si no, vas a terminar durante los próximos 4 años sangrando gota a gota, tratando de hacer la política que haría un gobierno más bien de derecha, haciéndolo tú. Y por supuesto, te va a salir peor por lado y lado. Pero ¿sabes cuál es la contracara de eso que tú estás diciendo, Darío? Es que tú lo mencionaste muy bien. Tú echa marcha atrás en la memoria y tú tuviste en un momento dado el Consejo de Todas las Tierras donde aparece Aucán Wilcamán. Pero Aucán Wilcamán siempre se posiciona dentro del Estado de Chile. Totalmente. Tanto así que él se presenta de candidato al Parlamento sí, pues. Y pierde. Sí. Aucán Wilcamán y el Consejo de Todas las Tierras es una variante que lo que busca es un trato nuevo para los mapuches, pero que no pasa por el desconocimiento del Estado, ni pasa menos por subvertir al Estado. Eso dentro del mundo mapuche cambia. Y cambia más adelante y dejan de salir los Wincamán y empiezan a salir los Yaitul, los Queipul, que tienen una mirada totalmente distinta a la forma de relacionarse con el resto de Chile. Ya no es un fenómeno de, qué sé yo, tierras más, tierras menos, situaciones que tienen que ver con posibles accesos a la educación o a la salud de una determinada manera. No, tiene que ver con la autonomía territorial para generar un Estado autónomo mapuche. Y eso no lo plantea Huencamán. Él llega recién más adelante cuando se exacerba esta situación y aparece Queipul y aparece Yaitul con eso. De acuerdo, pero que esa transformación también está incluso en el propio discurso de la CAM, porque en el fondo, ¿cuál es la gracia de la CAM? Mira, yo lo digo, no tengo problema en confesarlo, como un admirador de la coordinadora Arauco Mayeco en sus inicios a finales de los 90. Me tocó viajar un par de veces, conocer a alguna gente, conversar, estar en algunas instancias. Y claro, porque una de las gracias que tenía es que ponía en el eje justamente en la variable económica. De hecho, por eso, desde esa mirada, muchos incluso el tema de la plurinacionalidad dicen, mira, secundario, si podéis poner hasta plurinacionalidad, el tema son las forestales, el tema es la propiedad. Entonces, esa es la discusión. Y por lo tanto ponían el disputa, no en un espacio que a veces puede parecer medio simbólico, de integración simbólica, sino económica. Y eso tenía un interesante. Y por eso concatenaba aún más con un cierto pensamiento de izquierda. Hay diferencia. Ya, pero Darío, pero convengamos una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo entrevisté a montones de personas que venían de ese sector y que planteaban esta relación con básicamente las faenas forestales y la lógica de las tierras. Pero lo que yo digo es que eso mutó. Sí. Eso cambió. Dejó de ser el horizonte y salen nuevos líderes que ya probablemente hoy día miran a Aucán Wilcamán como casi medio Winca. Y eso mutó, cambió, dejó de ser esa cosa original y pasó a tener otro tipo de intereses y otro tipo de objetivos. Sí, fíjate que a mí me parece que esta discusión es súper interesante porque tiene que ver con la definición del acto, en el fondo. Yo sé que hay muchas otras cosas que son importantes y urgentes, pero creo que es bien interesante lo que significa además ideológicamente. Yo creo, he pensado harto en el tema y estuve en algún rato pensando que también era como una jugada más cristológica, así como entregarse para poder efectivamente convertirse en un gran líder en un mundo incluso sin él, ¿ya? Pero llegué a una conclusión distinta. Finalmente. ¿En serio? Ah, ya, porque yo estoy en esa tesis, mirando ya. Llegué a una conclusión distinta. No, yo estaba bastante en esa tesis hasta que de repente pensé, se me vino un cruce que me resultó muy sorprendente. Pensé en Toni Negri, ¿ya? O sea, en Toni Negri como, y la aplicación que se hizo mucho de él para entender o para
para generar, no está muy claro, por ejemplo, en el caso de Bolivia, o qué sé yo, donde la búsqueda de construir el sujeto indígena tuvo que ver con la búsqueda de la construcción de ese gran acontecimiento que construyera el sujeto. Porque hay algo si eso es así, tiene lógica, porque hay algo que no se hacen cargo en general los liderazgos de ese mundo mapuche, y es que en realidad la mayor parte de los mapuches no están con ellos. Esa es la verdad. Es cosa de ver las elecciones. Sí. Entonces, en el fondo, ellos tendrían que ser capaces de producir ese sujeto, ¿ya?, cuya conciencia comprenda las determinaciones a las cuales están sometidos. Y él parece asumir, Yaitul, asumir o comprender que el único camino es entonces el camino de la producción de un acontecimiento que construye esa conciencia. Esto es una ironía gigante que se le está aplicando a un gobierno liderado por un autonomista, formalmente. Esto, porque el autonomismo nace en la idea de la producción del acontecimiento. Y tiene ese sentido político. Estamos hablando del movimiento autonomista del cual proviene Gabriel Boric, para que todo el mundo lo toda tenga. La tradición de donde viene Gabriel Boric y donde vienen muchos. Ahora, voy a decir una cosa que todos saben, pero nadie quiere decir. En el Frente Amplio habían libertarios, o sea, anarquistas, habían liberales, más a la derecha, habían autonomistas de distintas raíces o de las mismas raíces, pero enojados entre sí, ¿ya? Había de todo, ¿ya?, de todo, pero en realidad, no importa lo que dijeran las declaraciones de principio de cada uno de esos movimientos, partidos, eran todos socialdemócratas, ¿ya? Éramos todos socialdemócratas, yo también me incluyo porque ¿En yo serio? siempre Quemantes declaraciones de Mayol. Reconozco ser social, o sea, no me lo dijiste el 2017, weón, eso no me te gustan, digo. a ver, si cuando uno dice... Me mentiste. Es que me gustan las 40 horas, me gustan las 40 horas, ¿qué? ¿La Revolución Armada? Muy me bien. Gustan las 40 horas, Muy ¿qué es? O sea, cuando me dicen educación gratuita, ¿qué me dicen? Me están diciendo que... No, entonces, ahora, la socialdemocracia, hay que decirlo también, existió fuertemente en Europa como contrapeso político para poder hacer frente al hecho de que la Unión Soviética tenía políticas sociales muy fuertes en los temas de educación y salud, y por tanto, y de hecho, desde el momento en que termina la Unión Soviética, hay un cambio súper radical en esas políticas en Europa. Eso también hay que decirlo. O sea, había un enfriador del planeta puesto, un gran refrigerador que producía un cambio climático a sus alrededores, ¿ya? Pero bueno, pero más allá de las cosas de la realpolitik, yo creo que efectivamente esta gran ironía es lo más interesante. O sea, él está haciendo una acción de carácter autonomista. Ese es su camino, para allá va, está produciendo el momento que, si le funciona, y yo creo que, ojo, dado los errores cometidos, no solo por el gobierno, por todo el sistema político, por la derecha, en fin, o sea, esto puede funcionar. Por eso él dice en esas conversaciones, no le digan que, no, es que no le gusta, es de derecha. No, él dice, a mí lo que me conviene es que salga Kast. Yo ahí tengo el acontecimiento. Eso es lo que le está diciendo. Y otro le dice, no, pero es que hay un camino. No, si ese camino no va a servir. O sea, a mí me servía que ganar Kast, pero bueno, ya estamos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. De hecho, hice el minuto de confianza hace 2 semanas atrás, basado en ese predicamento con el proverbio árabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y yo creo efectivamente que para los efectos prácticos hoy, que tienen que ver con el plebiscito sobre la base de una constitución, tú tienes personas como José Antonio, que efectivamente, y lo ha dicho abiertamente, no quiere esta nueva constitución y por lo tanto le gustaría que ganara el rechazo, y tú tienes a un Yaitul que tampoco quiere la constitución porque básicamente no es el camino institucional el conveniente, sino que es el camino de el combo y el arreglo. Totalmente. De hecho, eso debería aparecer en la franja. Yaitul no vota a prueba. Y capaz que ahí, pues yo creo que la gente se confunde, si de verdad, más allá del chiste, yo creo que hay algo de eso que no se entiende y que no es obvio,
porque en la gran discusión macro, epocal, de cambiar una constitución, que es básicamente el marco normativo, las principales líneas, el horizonte estratégico de un país, de un Estado, detrás de eso, de manera mucho más chica, hay intereses políticos, chicos o incluso grandes, y que tienen que ver ya no solamente yo quiero ir en esa dirección, sino que además quiero conducir. Y eso es parte, digamos, yo creo, también del desorden de la discusión política que vimos hoy en día. Ahora, convengamos una cosa, y tú probablemente lo has visto en la historia muchas más veces, Alberto, cuando hay mucho grupo que tiene causa propia y tú tienes llamémoslo así, un gobierno básicamente generado por gente muy brillante, pero primerizos en materia política, es casi de perogrullo que te van a poner, va a haber una luz verde para que esas causas particulares de cada cual se presenten como si fueran las cosas más importantes del momento. Sí. Tal cual como pasó en la Constitución. Si las personas que propusieron eliminar todos los poderes constituidos, bueno, era el gustito que se traían desde la casa, ¿cachai? Aunque lo rechazaran. Y bueno, y lo plantearon y lo rechazaron, porque ahí había otra lógica. Pero ahora tú tienes una serie de grupos que tienen movimiento, el grupo que hace la performance ayer en Valparaíso. ¿Tú crees que ellos no saben el impacto que eso eventualmente podría haber generado justo antes pero quieren que sea? Obvio, porque es negocio. Buscan el escenario más idóneo en el momento más álgido para poder plantear la materia. Y desde ese punto de vista probablemente van a haber otros grupos que van a hacer lo mismo. Estamos en ese sentido en un momento donde nunca han tenido más posibilidad de estar en el escenario grupos disruptivos que en una de esas no llevan ni 1000 personas a un estadio, pero que tienen causa propia y quieren plantearla. Absolutamente. Sí, estamos claros, en una sociedad que está muy rota, evidentemente, y que integra, y su forma de integración, no nos olvidemos, era el mercado, y hoy día el mercado no es una forma de integración viable, y no se espera que sea viable, lo que te queda es el espectáculo. Entonces, efectivamente, es bien complejo. De hecho, en la encuesta nuestra, por ejemplo, el valor que más crece, primera vez que crece, yo esa pregunta la he hecho 25 años, que preguntar por qué valor es más importante para una sociedad, la primera vez que crece fuertemente el valor de progreso es ahora. Y es porque efectivamente antes el tema del crecimiento económico se había normalizado como una cosa que estaba ahí, que en algún momento aparecía, bajaba un poquito, pero voy a volver. Había la esperanza de que siempre estuviera allí. Y ahora, por primera vez, aparece con fuerza. Y es bien llamativo porque orden no es tan grande. Están todos hablando del orden y la gente en realidad lo que está diciendo, oye, pero ¿y cuándo van a mejorar las condiciones económicas? ¿No? Entonces, pero tanto en el orden, porque es el tema, ¿no? Pero no, en realidad, nuevamente las cosas van por otro lado, o sea, hay otras dinámicas. Yo creo que efectivamente la particularidad, yo creo que en ese sentido los proyectos políticos son lo único que logran ordenar las cosas. Más grandes, más chicos los proyectos, más articulados, menos articulados, pero con algún nivel de articulación. Yo creo que si el gobierno no se embarca en una tarea de construir un proyecto político, de construir una coalición de gobierno, de cerrar filas con ciertos grupos, o sea, hoy día la DC está en crisis, con un partido por la mitad. Quiero 2 ministros de C en el cambio de gabinete la próxima semana. Y lo más probable es que no ocurra, ese es el problema. Pero se pasarían de giles, po. Tienen que darle al tiro, cariño del PIN, pase lo que pase. Y se aprovechan de deshacer de los otros. Bueno, del PIN está un poquito débil. Yo creo que hay que buscar no importa, no digo. Pero... Sí. Sí, porque eso se va a quebrar igual, digamos. La pregunta es quién se queda con el timbre. Gran pregunta. Gran pregunta. La pregunta de los 10 millones de dólares. Quiero ir cerrando el podcast los próximos 5 minutos y les quiero pedir, pero en realidad es mentira, porque lo que yo quiero decir no importa, pero les quiero decir, estamos a 5 días del 4 de septiembre, una reflexión final que nos regalen. Esto no es una copia del minuto de confianza de Tolerancia Cero. Es una copia, Darío, es una copia. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Mira, te digo la verdad, te lo voy a confesar. Los últimos 2 o 3 minutos de confianza
se los ha mandado Paulsen y al día siguiente se viralizan. 700.000 reproducciones. Entonces a mí me da como envidia. Entonces digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Así que ahora voy a dar un relojito. No, mentira. No, pero han estado muy buena, más Ya. te felicito, abren la cosa. No, Tenemos plebiscito el próximo domingo. Ya sí. están las cartas echadas. Piñera no habló nunca, una cosa no lo comentamos, pero impresionante. O sea, ni siquiera una Fíjate cosa que a así, propósito de Piñera no habló nunca, eufemístico. en la encuesta puse textuales las frases más importantes de de las tres cartas, de los tres documentos que se presentaron por expresidentes, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Y Michelle Michelle Bachelet. Bachelet. Empatados, empatados en 33% cada una de las frases. Es una cosa fantástica, los 3/3 así completitos. ¿Ya? El rechazo, ¿ya? El apruebo y por el centro ese agnosticismo elevado, ¿no? de Lago. Fantástico. Yo creo que es bien interesante lo que pasa en ese circuito de esos 3/3. Sucede. Yo les quiero pedir una reflexión, básicamente, y voy a partir yo, que no es una Pero reflexión, es parte una tú, invitación. Sí, sí, no, sí, sí, era parte obvio que tú. venía con trampa. Pero yo básicamente lo que quiero hacer es reforzar que tengo una expectativa, tengo un sueño, como muchos y muchas, y es que haya un cierre, un fin de fiesta adecuado para quienes estamos por el apruebo, y que yo creo que es el acto y la capacidad de, más que un acto, una concentración, que es la que va a haber este próximo jueves, 1 de septiembre. No sé si lo están citando a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, pero en Santa Rosa con Alameda, y que uno entiende, se supone, si las redes no mienten, si efectivamente hay mucha gente que quiere estar en ese espacio, da casi lo mismo el acto, porque seguramente se va a copar gran parte de la Alameda. Si eso pasa, si es muy masiva, lo hemos dicho en algún momento, primero, o sea, tiene varias consecuencias. Da una señal poderosa de triunfo en un escenario que evidentemente hay muchas señales de fracaso, ¿ah? Y eso le hace bien a cualquier votación, es decir, ¿ah? No sé si es decisivo, pero lo hace bien. Si es masiva, además, si es muy masiva, se reduce la posibilidad que lo accesorio sea relevante, o sea, lo que pasa en el escenario, si alguien quiere hacer una performance, si alguien quiere llegar con neumáticos por ahí, a no sé qué, como que en la medida que hay mucha gente, no 10.000 o 20.000 personas, 500.000, ¿ah? Cuando hay esa cantidad, ya no hay espacio que lo accesorio sea muy relevante, sino que lo fundamental es eso, la gente. Si es muy masiva, además tienes a miles de personas siendo generadores de contenido real, subiendo su fotito en Instagram, historias, muchas, miles, no 10.000 o 20.000, 500.000. Y eso evidentemente además hace que después incluso la cobertura de la prensa sea secundaria porque te estás enterando por redes. Eh, Finalmente también honras de alguna manera el origen ciudadano, yo no digo muy, yo creo que partió en violencia, pero que es un origen ciudadano de este proceso. Y finalmente, y sabéis que déjame valorarlo y permitirme salirme la lógica del análisis, más bien hablar desde el deseo también, que yo creo que es importante cerrar bien el proceso, independiente de lo que pase. Ni si gana la prueba el domingo, ni si gana el rechazo, eso determina exactamente cómo sigue la historia de Chile. Por supuesto, determina este momento. Hay un cierre de una manera u otra. Pero a veces en esta falta más, incluso lo hemos visto en los últimos días, este nivel de estridencia, de cosas accesorias, de templanza, yo creo que también, de verdad, que hacerse un poco de cariño para cada una de las opciones. Yo estoy hablando desde la prueba, es importante. Y por eso es importante tratar de juntarse, de que vaya la gente, de ir en familia. Yo me convencí a todo el mundo, corrieron la agenda y vamos a ir, porque yo creo que también hay que cerrarlo bien, emotivamente, y después el domingo votar nomás, y sea lo que sea, al día siguiente no es que tenemos que trabajar, sino que tenemos que seguir construyendo Chile. Yo creo que eso, fíjate, es bien importante, así que quería darme esta licencia distinta en este podcast previo al 4 de septiembre. No, yo solo tengo... Mi problema es el siguiente. Cuando uno tiene el espíritu que tiene Darío de optimismo, militancia, el corazón te dice, sí, despliega una palabra esperanzadora sobre el futuro. Pero yo desde muy chiquito siempre he sido muy amargado, o sea, nunca me ha cambiado eso. Entonces, eh, cuando estuve en campaña aprendí a sonreír, cosas así, pero fue Pero era un electrodo que teníamos que fue apretar, efímero, fue muy efímero. muy efímero. Incluso cuando salió una foto con una sonrisa, la multiplicamos, porque no. Entonces, la verdad es que yo
he padecido este proceso, esa es la verdad, lo he pasado mal. O sea, yo padecí la convención, no se los dije, pero la padecí. Y no se los he dicho, tampoco se los he dicho ahora porque cuando se las voy a decir después, porque después, ¿ya? Ahora no. Entonces yo, cuando Darío dice, abre tu corazón, yo no puedo abrir mi corazón. Porque no Porque si tienes abro mi corazón, corazón, Mayol. porque si abro mi corazón, solamente voy a perjudicar a la opción por la cual yo voy a votar. Entonces no puedo abrir mi corazón. Lo que puedo decir simplemente es que efectivamente son elecciones obligatorias, lo que me parece mejor que la gente que quiera abstenerse tenga que asumir un acto político detrás de eso y no simplemente una flojera, digamos, y que se vaya a votar. Y que creo que efectivamente es uno de los hitos efectivamente más importantes en la historia de Chile, en el sentido de que estamos frente a un proceso constituyente que nos da la alternativa de aprobar o rechazar un texto que ha nacido de una convención constitucional convocada para estos efectos, cosa que en la historia de Chile es inédita. Y creo que eso, por cierto, es valioso. Así es que no puedo decir nada más. Tengo muchos análisis que hacer al respecto, y eso los Los verán haremos. próximamente. Y de mi corazón, lo que salga de mi corazón será el día 5. Una Ya, performance. Una sí. performance. Mira, yo para serte franco, creo que voy a contradecirme al que falseó una cuenta que ya no tengo para decir de que es ahora o nunca. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es ahora o más tarde. Creo que el mundo viaja hace muchos años, muchas décadas, en Sí. un sentido más propio de lo que podríamos denominar una sociedad de Estado de Derecho que de una situación donde vuelva la monarquía o vuelvan las democracias tuteladas o vuelvan de alguna manera una situación de ese sentido. No resultó, o si no resulta esta vez, o si es que se dilata esta vez, bueno, yo no tengo la menor duda de que van a haber movimientos, gente, pensamiento, tanto en las universidades como en los colegios, como en la vida cotidiana, que va a tratar de apuntar una cosa que es, si tú quieres, de la esencia de la humanidad del siglo XXI, que tiene que ver con el deshacerse de cosas que antes eran habituales, que después pasaron a ser molestas y que hoy día son intolerables. Deshacerse del maltrato, deshacerse de la desigualdad sin, si tú quieres, sin sustento real. Porque yo puedo entender de que una persona tenga mucha más plata que otra en función de distintas situaciones, pero no puedo entender de cómo, básicamente como lo decía Andrés Bello en su código civil antes de eso, que decía que la educación que había que darle a la persona de bajos recursos tenía que ser la mínima necesaria para que pudiera seguir haciendo su labor al beneficio de los que mandan. Y desde ese punto de vista esto ha cambiado muy fuerte y ha cambiado muy potentemente, y yo encuentro que no hay espacio para una reversión a una situación que se dé, estoy hablando en términos electorales, siempre puede haber un golpe y una cosa furtiva, pero desde el punto de vista de la decisión de los chilenos, yo tengo la sensación de que tú vas a avanzar hacia, por pura razonabilidad, vas a avanzar hacia lugares donde tú tengas la capacidad de verte en un país con los demás de una manera donde no tengas que temer todo el día porque se te levante el inferior o porque el que tiene otro color de piel o porque hay un maltrato generalizado. O sea, no puedo creer que haya gente que diga, mira, quiero encerrarme en un domo y ahí vivir mi vida con toda mi familia y toda la producción y mis beneficios lo fabriquen la gente fuera del domo. Eso no tiene sentido lógico hoy día. Y por lo tanto, si es que no resulta esta constitución el próximo domingo, no me cabe la menor duda que van a haber instancias más temprano que tarde para volver a
y en un ámbito de consenso general, de poder volver a hacer cambios que son absolutamente necesarios. Desde ese punto de vista, no puedo creer que esto sea un cierre tajante de la discusión que habíamos iniciado. Quizás hay que hacerlo, tenemos que aprender, quizás era necesario hacer un intento en serio y darse cuenta de los ripios que teníamos, que tenemos un montón. Tenemos ripio en la forma en cómo escogemos a las personas que nos representan. Tenemos ripio en un montón de materias que no las teníamos calculadas hasta que de repente nos dicen, mira, esto puede ser una nueva convivencia y te asustas. Todos los cambios en todo orden de cosas producen incertidumbre. Y nosotros estamos en esta etapa donde básicamente se hace, como todas las campañas, se hace una exacerbación de la incertidumbre por parte de uno y una calma sobre esa incertidumbre por parte de otro, pero el punto final, a mi modo de ver, es que yo no creo que estemos en un camino que diga fin de historia, volvemos atrás y tenemos que arreglárnoslas tal cual como hacía como la gran mayoría del país antes, como pueda. No, yo tengo la impresión de que quedaron clavadas ciertas banderas sensatas que van a ser tomadas eventualmente, incluso por las mismas personas que no quieren esta constitución y que saben que eventualmente debe haber una convivencia sana, porque si no, ellos mismos pierden también. Muchas gracias, Fernando. Buena reflexión, ¿eh? Salió buena, ¿viste? Y sin relojito, sin no sé qué, no, perfecto, como tiene que ser. Oye, gracias. Es una copia. No siga. Aquí es mejor, aquí es mejor. No. Nos vemos. Hasta el próximo martes. Ay, ¿cómo va a estar ese podcast? Ya. Prepárense. Lleguen armados. Y un beso para Ale Matus que nos tuvo. Hasta la próxima. Chau. Chau.